Bueno, pues antes de nada quería dar las gracias a Harper por hacer posible este encuentro, María Eugenia, Gracias a que estás en vosotras. representación, y a Miguel, cómo no, que Miguel y yo nos conocemos pues hace ya mucho tiempo, y las veces que le he preguntado ¿cuándo vas a publicar novela nueva? ¿Cuándo vas a publicar novela nueva? Y por fin me dijo un día, mira, que voy a publicar en tal fecha, aunque se ha retrasado un poco, pero bueno. Como os decía antes, gracias al bendito Zoom, que podemos por lo menos comentarlo y luego pasarlo a redes, claro, y por lo menos ver al autor, aunque nos hubiera gustado más Miguel presencial, pero ya te he dicho que cuando esto se termine o estés en Madrid y nosotros estemos, nos tomamos un café y vamos, y lo que haga falta. Pues Pepa, yo encantado, primero darte las gracias por organizar esto. Es Nada. verdad que nos conocemos hace mucho tiempo, doy fe de lo valiosa que eres para apoyar a la literatura, para apoyar a los libros, a tantos autores. Haces mucho por este país, por la cultura, y te lo quería agradecer. Y decir que, bueno, este encuentro virtual es tan bueno como cualquier otro, sin ninguna duda. Yo el otro día celebré en Málaga mi primer encuentro físico y fue un éxito, la verdad es que fue increíble porque era una sala del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga que está preparado para 150 butacas, pero estaba limitado a 50 y se quedó muchísima gente en la calle, muchos amigos y lectores y tal, y se agotaron los libros, y o sea que la gente tiene ganas ya del contacto. Pero Bueno, claro, hay que esperar un poco que esto esperaba hace tiempo una novela tuya, Miguel. Bueno, pues Pepa, prometo escribir más a partir de ahora, más rápido. Eso es cierto. A ver si es verdad, que un montón. Por lo menos cuando El País de los Espíritus, que fue la última, hace ya por lo menos 5 años o por ahí, Sí, ¿no? sí, hacía 5 años, 6, y tenía muchas ganas de publicar, pero bueno, las cosas, yo prefiero tener algo bueno para publicar que publicar cualquier cosa, tú lo sabes. La Y verdad. afortunadamente todas las obras que yo he publicado se han traducido, todas están traducidas, todas se han vendido bien, todas han tenido muy buena difusión y buenas críticas. Y yo eso es lo que quiero, porque afortunadamente no vivo solo de la literatura, entonces pues prefiero hacer cosas buenas antes que publicar, por publicar, ¿no? Y si me lo puedo permitir, pues seguiré así un poco, pero prometo que esta misma noche me pongo ya a hacer la siguiente, Pepa. ¿Quieres decir algo, María Eugenia, antes que empecemos Sí, a preguntar? Sí. sí, yo primero darte las gracias por estar dispuesta a hacer estas cosas, porque yo creo que sin vosotros, todos los que estáis al otro lado, nos estaríamos muriendo de asco, casi literalmente, ¿no? Porque el contacto es necesario y aunque sea así, pues bienvenido sea. A Miguel, las gracias también por confiar en Harper. Además, éramos un editor casi nuevo, y la verdad es que también fue muy generoso por confiar en nosotros. Y yo estoy muy contenta de haber publicado este libro. Creo que nos ha quedado un libro bastante redondo y simplemente voy a comentar, y creo que esto, ¿te acuerdas, Miguel, el calor que hacía? Yo creo que fue en verano, que viniste a la oficina una tarde, que además ya se había ido todo el mundo, y le dije que a mí me había fascinado, que a mí me parecía un libro de aventuras, que lo de las estatuas me parecía un poco exagerado. Si habla... y fijaos en dónde estamos ahora, que parece una realidad distópica, pero yo decía, digo, jope, es que liarse con las estatuas, ¿a quién se le ocurre? Y me pareció que era un libro que mezclaba muchas cosas. Bueno, ahora vosotros, yo os doy mi visión como editora. Me pareció que era un libro de viajes, porque es un personaje que no para, no hace más que ir de un lado para otro. Una historia de pasiones y venganzas, y que además con el juego de los malos, porque hay malo entreverado ahí, que eso le da mucha emoción. El arranque del libro, la visión del señorito andaluz, me pareció también genial. Y bueno, yo disfruté mucho leyendo la novela, eh, disfruté mucho hablando de la novela, y yo espero que vosotros la disfrutéis también. Es uno Ya de la mis, hemos es disfrutado. uno de mis libros favoritos de este año, y
creo que a Miguel se lo dije, que yo estaba muy contenta y hemos trabajado con muchísimo gusto todos, desde los editores de Mesa, Laura, que está en redes y en marketing, Guillermo, hemos trabajado todos con muchísimo entusiasmo en este libro y estamos muy contentos de tener a Miguel en la familia Harper. Y nosotros también, que le tengáis un montón. Bueno, pues empezaré, Miguel. No, sigue María Eugenia. No, nada. Y yo también solo una cosita más, que este libro además que ha venido muy, muy a tiempo con las cosas de Colón, pero creo que es algo mucho más que una novela de Colón. O sea, creo que tiene una historia y una trama muy fuerte detrás para sustentarlo. Muy bien, muchas gracias. Miguel, pues yo empezaré preguntándote, quizás pregunta obligada que siempre hago, ¿cómo surgió la novela? Pero, ¿por qué Colón? ¿Por qué sigues con Colón? ¿Por qué te gusta tanto Colón? Bueno, sí, Pepa, y efectivamente es una pregunta obligada, porque tengo otra novela de Colón que tú sabes que funcionó muy bien, La tumba de Colón, que se tradujo a muchísimos idiomas, todavía está por ahí, todavía se vende una novela 14, 15 años después de publicarse y que esté en las librerías es una cosa rara, ¿no? Colón es un personaje fascinante y hay tanto que ver. Fíjate que un poco lo que me impulsó a escribir La sangre de Colón fue precisamente lo que está pasando con las estatuas. Es decir, Colón es el símbolo de la hispanidad. Colón es un símbolo. Colón en sí mismo es un símbolo. Es mucho más que un personaje histórico, que lo es. Además, con mucho misterio, muchas sombras, muchas luces, muchas intrigas, muchos enigmas. Pero además es el símbolo de la hispanidad. Representa todo lo que somos nosotros, los españoles. Yo creo que todos los que estamos aquí, creo que somos españoles todos, ¿no? Pues todo lo que hemos hecho... No. Ah, no, perdón. Miguel, ya hablaremos. Perfecto. Bueno, pues encantado. Es broma. Encantado. Bueno, pero eres hispana, ¿no? Tienes apellido español, ¿no? Sí, bueno, venezolana, pero de abuelos vascos, así que... De abuelos vascos. Bueno, pues eso nos va a permitir entrar más en debate. Sí, Colón sí. es un símbolo y lo están atacando. Y desde hace muchos años se viene atacando a Colón. Y a mí esto, pues como español, yo no soy nacionalista, ni soy un tío extremista, ni mucho menos. Soy un español medio, moderado en todos mis aspectos, ¿no? Socialmente, culturalmente, en todo en la vida. Y entonces, bueno, a partir de esos ataques que se vienen produciendo a la hispanidad desde hace mucho tiempo, yo soy profesor, voy a Hispanoamérica muchas veces al año. El año pasado crucé el océano 7 veces. Fui a Hispanoamérica 7 veces. Fui a Costa Rica, a República Dominicana, a México, a Colombia. Es decir, conozco muy bien la realidad latinoamericana y me gusta mucho pues el hecho de que voy allí y me encuentro en mi cultura, mi lengua, mi sangre, hermanos, yo creo que son hermanos míos, ¿no? Y Colón es el símbolo de todo eso. Y cuando se le estaba atacando, ahora se le está atacando más todavía, pues yo me sentía que tenía que defenderlo. Y esa es una parte de la novela, Pepa. Esa es una parte porque, como de ahí su título, La sangre de Colón, tiene un doble juego. El juego de la sangre que circulaba por sus venas, de dónde es Colón, si es italiano, si es catalán, si es gallego, portugués. Bueno, pues eso es un enigma que está en el título. Y el otro es la sangre derramada. Pues esta situación que tenemos con Latinoamérica en relación de un cierto amor-odio, en el sentido de que hay muchos pueblos de Latinoamérica que piensan que lo hicimos mal, que robamos el oro, que sus desgracias son culpa de los españoles. Todo esto a mí pues siempre me ha dolido, me ha llenado. Tengo discusiones exquisitas con rectores de universidad, con mucha gente en Latinoamérica y en esta novela, como bien ha dicho María Eugenia, es una novela de aventuras. Yo no he querido sentar cátedra, yo no soy catedrático, yo no soy historiador, yo no he querido dar lecciones porque yo no soy nadie para dar lecciones a nadie. Como bien ha dicho María Eugenia, yo quería hacer una novela de emociones, quería hacer una novela que enganchara, una novela de enigmas, de misterios, que atrapara al lector desde la primera página. Esa era mi idea y mi objeto. Pero al mismo tiempo sí que tenía ganas de entrar en este debate de Colón, de las estatuas, que efectivamente María Eugenia me decía, oye Miguel, esto es que me parece un poco exagerado, que ataquen ahí, que exploten estatuas, pero ¿quién va a hacer explotar? Y fíjate, María Eugenia, el tiempo nos ha dado la razón y fíjate que llevan 9, 10 estatuas
en Estados Unidos vandalizada. Mañana La novela Miguel era premonitoria, ¿no? Sí. era premonitoria, ya hay quien me llama por ahí Miguel Nostradamus. Me han cambiado el apellido. Yo estoy ahora mismo, Pepa, estoy ahora mismo en Madrid, estoy en un hotel en Madrid, no estoy en Málaga, porque mañana me entrevista La Sexta para un programa de libros. Bueno. Y he estado en Antena 3, con Carlos Herrera, he estado en un montón de programas que de alguna manera se están interesados en saber qué está pasando con las estatuas de Colón de Estados Unidos, qué hay detrás de eso, ¿no? Porque de alguna manera lo que ha pasado desgraciadamente, con este hombre de color, con George Floyd, esa ira de los manifestantes se ha dirigido a símbolos españoles, a Colón, a Cervantes, a Isabel la Católica, a Fray Junípero Serra, y ahí detrás hay mucha enjundia, hay mucho más de lo que parece, más que una vandalización de una estatua, ¿no? Y ese era el objeto que yo quería comunicar en la novela. Colón como símbolo de la hispanidad, como símbolo atacado, no desde el mes pasado, desde hace ya bastantes años, ¿no? Y que de alguna manera merecía pues una reflexión en tono crítico sobre la realidad de América después de estos 500 años. Muchas gracias, Miguel. Estíbaliz. Hola, Miguel. Bueno, encantada de conocerte y me encantó el libro. Muchas gracias. Evidentemente, yo creo que podemos estar 3 horas debatiendo el tema Latinoamérica, España, hispanidad, españoles. Hay muchas cosas en las que sí concuerdo contigo, porque yo supongo que tu punto de vista es el de en los fragmentos, Sí. el de Álvaro, no el de Federico. O esa fue mi impresión, que tú eres del pensamiento de Álvaro y Federico era el que siempre le... Las otras cosas que supongo que has escuchado toda tu vida desde el punto de vista latinoamericano podrá ser. Sí. Hay una cosa muy importante que yo comparto 100% contigo bueno, esto pasó con Chávez, nosotros celebrábamos en Venezuela el Día de la Raza, que también me parece un poco trivializar lo que ocurrió. O sea, yo siento que históricamente como que está bien perder. Asumamos que perdimos y asumamos que nos colonizaron y ya. Y siempre es así. Y de hecho Chávez le cambia el nombre y le pone el Día de la Resistencia Indígena, que poca resistencia, la verdad, por lo menos en Venezuela. Miguel, Estíbaliz es venezolana, por si no te habías dado cuenta. Sí, Estíbaliz, antes de que sigas te diré que yo conozco bien Venezuela, porque soy, entre otras universidades, voy por la Universidad de Zulia, en sí. Maracaibo. Ahí hace mucho calor. Allá hace mucho calor y el lago está muy contaminado, es una pena. El Sí, lago bueno, pero tiene petróleo. Eso sí, bueno, yo no... tiene mucho petróleo. Por Caracas voy siempre que voy a Zulia, voy de paso, apenas paro en Caracas, ya hace tiempo que no la ciudad, pero vamos, que conozco bastante Venezuela, ¿eh? Tengo muchos amigos venezolanos, todos del estado de Zulia. No, yo soy de Caracas. Y ya si quieres hacerles rabiar, les dices que Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Bueno. Que les pone, o sea, se ponen histéricos. Pero bueno, que sí, que yo me acuerdo, además eso fue en 2002, yo estaba en el colegio todavía, estaba en, no sé, 6º grado de primaria o algo así, y Chávez cambió la festividad. Y en el colegio teníamos un drama gigante porque no sabían cómo enseñarnos la historia, o sea, porque pasaron de decirnos que Colón nos había venido a colonizar, valga la redundancia, no sé qué y tal, a decir, no, es que fuimos amigos y los indígenas pelearon y todo salió perfecto. Y yo me acuerdo que llegué el 12 de octubre a mi casa, el 11 porque el 12 es festivo, y mi madre me dio una clase de historia en casa, porque Chávez me estaba lavando el cerebro. Y yo te quería preguntar, bueno, una de las cosas era lo de las estatuas, tipo, ¿cuál era tu impresión con lo que está ocurriendo? Porque a mí me dio un poco de miedo cuando leí el libro y yo dije, ya va, pero este señor cuando escribió esto y wow. Y yo, en cierto sentido, tal vez me odies, estoy un poco a favor del tema de las estatuas porque siento que hay estatuas que reconocen o adulan a gente que probablemente juzgada con los valores de hoy, que sería injusto, tal y como tú también dejas claro en el libro, es injusto juzgarlos, pero yo creo que sí a esas estatuas les falta un contexto histórico importante para justificar los actos que hicieron, que por ejemplo es el tema de Estados Unidos y todo el tema de
los confederados y tal. Y yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido tu impresión o cuál sería tu recomendación, sobre todo para llegar a la tregua? Es decir, para que queden tranquilos tanto unos como otros. O sea, ¿cuál sería tu solución? ¿Mantener la estatua, quitarla, moverla? Porque yo es algo que leyendo, no sé qué haría. Bueno, Estíbaliz, bueno, buena pregunta. Mira, vamos a ver. Para empezar, yo diría lo siguiente. Colón, en el fondo, como decía yo antes, es un símbolo, pero no tiene nada que ver con la esclavitud que se le está achacando ahora. Porque la esclavitud negra en América es un hecho muy posterior a la muerte de Sí, Colón. Tuvieron que y pasar horrible. 30, 40, 50. Fue horrible, abominable, ¿verdad? Evidentemente. Pero también es verdad que la esclavitud era un hecho ligado a la historia de la humanidad. Prácticamente todos los pueblos la han practicado, incluyendo los nativos americanos, que eran muy esclavistas, por cierto. Esta visión idílica, no Venezuela, pero sobre todo México, esta visión idílica que se quiere hacer de los aztecas como pueblo culturalmente avanzado, De con sus Moctezuma construcciones, como... Moctezuma, sus Sí. pirámides, su tal. Todo eso es ficticio, porque eran crueles, muy crueles, practicaban el sacrificio humano, recordémoslo, fundamentalmente de niños, y además eran esclavistas. Recordemos también, por ejemplo, que a Hernán Cortés, nada más pisar tierra de los aztecas, le regalan 20 esclavas a Hernán Cortés, 20 esclavas, y entre ellas estaba Malinche, con la cual, por cierto, Hernán Cortés tiene un amor sincero, se enamora de ella, es su lengua, es verdad, le traduce el nahual al mexica, pero también es verdad que tiene un hijo con ella, y ese hijo, Martín Cortés, es un hijo legítimo que Hernán Cortés quiere con locura. Es su hijo, es el primer mestizo documentado de la historia y da idea, Estíbaliz, del mestizaje sincero que hicimos los españoles. Sí. O sea, no sé por qué se nos condena tanto. Es una cosa, es decir, nosotros llegamos allí, los españoles llegamos allí y tuvimos relaciones con muchas indias, indias con negros, negros con blancas, blancas con tal. O sea, porque estaba permitido desde 1514. Mientras que en Estados Unidos el matrimonio interracial se ha aprobado hace 60 años. Hace poquísimo tiempo. Los americanos mataban a los indios, los norteamericanos eran tremendamente duros con los indios. Eso sí que es genocidio. Eso es verdad. Pero yo también, porque yo he debatido esto con gente, y también los latinos me dicen algo, porque claro, yo soy nieta de españoles, o sea, yo siempre, ¿sabes? Me decían, Sí. porque tú me colonizaste, y yo tipo, yo acabo de nacer, yo no sé ni quién era ese señor. Pero ellos también me dicen que, es decir, que ese argumento de los españoles no es válido porque eso es como cuando un asesino mata a una persona y te dice, no, pero peor fue el otro que mató 20. Eso no te exime de haber matado a uno. Y ahí yo me quedo sin argumentos. No, pero Estíbaliz, es que hay que verlo en su clave histórica. Hace 500 años, cuando pasó esto que estamos hablando, España estaba saliendo de la Edad Media. Es que era una situación muy distinta. Es lo que tú decías antes, no podemos revisar la historia con ojos actuales, porque entonces nos equivocamos, estaremos completamente errados, ¿no? Entonces, mira, en toda la historia de la conquista si le queremos llamar conquista de Latinoamérica, no hay ningún general español, ningún conquistador que haya dicho, por ejemplo, lo que dijo el general Custer, ese que sale en 20.000 películas de caballería de los Estados Unidos, que decía, el mejor indio es el indio muerto. Esa frase la repitió el general Custer 20 millones de veces y están muchas películas norteamericanas de estas de los westerns norteamericanos. Mientras que nosotros, los españoles, nos casábamos, los mezclábamos, etcétera, etcétera. Por una razón, Estíbaliz, porque España no quería esclavos, España no quería colonos. ¿Para qué? Para España, aquello era España, era más España. Sí, era un territorio español. Era un territorio español. Y entonces un caraqueño tenía los mismos derechos que un malagueño o que un sevillano, los mismos, exactamente los mismos derechos. Nunca fueron colonos. Yo creo que, perdón. Eso no se aprecia ahora, Estíbaliz. Y la clave, le podrías decir a tu amigo, el que te preguntan, los que te dicen esas cosas, que realmente lo que ha ocurrido, y Chávez lo ha utilizado mucho y Maduro lo está utilizando, tú fíjate que cada vez que le atacan ya sale con el colonialismo. Es que España nos quiere colonizar, es que no sé quién ha dicho que nos va... O sea, eso es que estos territorios segregados de España en estos 200 años no han conseguido aumentar la riqueza y la herencia cultural que España les dejó. Yo te pongo un ejemplo.
solamente conozco, la realidad de Venezuela la conozco algo, pero México lo conozco mucho más, cuya relación con España es más tensa en este ámbito de los indios, ¿no? México, el primer año que se segregó de España, que se emancipó, cerró 9.000 escuelas. El primer año, México se emancipó de España en 1821. En 1822 se cerraron 9.000 escuelas y de ahí progresivamente. Es decir, bueno, y a todo esto, y perdió en 20 años, la México independiente perdió 8 estados del norte, que eran españoles, entre ellos California Yo no y sabía que Texas. Texas había sido español. Pues Pero prometo que cuando por tu México libro. se independiza, ¿verdad? Pues es que, bueno, cuando México se independiza de España en 1821, Texas era española mexicana y California también, hasta San Francisco, por cierto. ¿Qué pasa? Pues que en 20 años han cerrado miles de escuelas, han perdido la mitad del Producto Interior Bruto, han perdido 8 estados, entre ellos los más ricos, los más ricos. Bueno, ¿a quién echarle la culpa de todo? ¿A los que nos emancipamos o a los que nos quedamos? Pues entonces los que se quedaron le echan la culpa al que se fue, al que ya no está. Eso yo creo que es una pena, y esto mismo que te estoy contando a ti, Estíbaliz, se lo digo a catedráticos de la UNAM, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de México. De Monterrey, ¿no es eso? Bueno, Monterrey, de México, son universidades, hay universidades muy buenas en México y en Caracas también, una gran universidad, pero de alguna manera se ha formado un diálogo, se ha creado un diálogo en toda Hispanoamérica. Yo siempre digo que sería necesario un plan estratégico español que fuera capaz de reconducir toda esta situación. Mira, cuando yo voy por estas universidades que te digo, de vez en cuando me da por mirar los libros de texto de los escolares, no los de los universitarios, de los escolares. Y resulta que los indios eran todos buenísimos, no practicaban el sacrificio, no eran esclavistas, la sociedad era idílica. Y llegamos los españoles esclavizando, matando, fornicando. Y la idealización de Simón Bolívar, cuando en verdad era igual o peor, o sea, fue el Napoleón Bonaparte latinoamericano y nos lo pintan. Porfa, que somos muchos a preguntar. Perdón, ya me callo. Pero bueno, que sí, que es impresionante, por eso te digo que yo tenía 2 clases de historia, la del colegio y luego en casa como hija y nieta de españoles bueno, esto no es así, esto tal, y yo creo que es necesario un poco o tener un poco de rigor histórico o limar ese rencor histórico latinoamericano que hay, porque hay muchísimo rencor contra España. Es necesario, totalmente. Yo he pretendido con ello contribuir un poquito, pero insisto, la novela es una novela de aventuras, como ha dicho la editora, doña María Eugenia, es una novela que no pretendía cambiar esa realidad porque no lo va a cambiar una novela, pero sí que contribuye a ello. Sí, y gracias, me encantó. Y ya me callo que me regañan. Muchas gracias, Estíbaliz. Bueno, porfa, que no tenemos tiempo, si cada uno se tira media hora hablando, que sé que queremos preguntar todos muchas cosas a Miguel, pero primero vamos a preguntar cada uno y luego si hay tiempo, pues seguiremos preguntando, ¿vale? Bueno, Óscar. Bueno, el riesgo está ahora en preguntarle a Estíbaliz, que se nos vaya la pregunta hacia ella también, pero no. Miguel, un placer el reencuentro. Nos conocimos hace muchísimo tiempo, un día que diluviaba en Madrid, y tú venías a presentar tu novela La tumba de Colón. Y me has hecho recordarlo porque lo has vuelto a conseguir. Haces una historia de aventuras, si queremos un poco de espionaje, de ficción histórica, y eso es lo que te lleva, eso es lo que te mueve como lector. Y poquito a poco vas dejando por ahí casi como pistas que tenían que seguir los personajes. El propio lector va encontrando pues un poco lo que decía Estíbaliz, ese posible mapa de lo que tú piensas o de lo que tú crees o de lo que tú un poco también, me atrevería a decir, aconsejas que deberíamos hacer, que es qué vocabulario utilizamos, cómo arrojamos cosas a gente que no tiene culpa de ello, porque eso, los descendientes, pues ya me dirás, también se viene ahora el de México a pedirme a mí, yo qué sé si yo tuve abuelos en México, si quiero, bisabuelos o tatarabuelos. Pero entonces lo que me gusta muchísimo, y ya saben los del club que yo soy el enamorado de las estructuras, esa estructura de la novela, porque se sigue como una grandísima de aventuras, de espionaje, de lo que quieras, y están esos insertos, lo que cada capítulo, cómo presentas cada capítulo, con una conversación descontextualizada, pero que cobra mucho sentido con lo que viene después. ¿Cómo surgió eso de que esas conversaciones fueran dando la pauta al desarrollo de la novela?
Bueno, pues buena pregunta, Óscar. La verdad es que yo, bueno, ante todo, yo soy ingeniero. Mi profesión es de ingeniería y yo construyo mucho el armazón de la novela. Yo soy de los que antes de poner la primera palabra o de llenar la primera cuartilla de letras, he rellenado 20 libretas, he hecho 20 esquemas, 20.000 simbologías de esto conecta con lo otro, diagramas de flujo. Es decir, yo necesito saber dónde voy a llegar, necesito saber lo que voy a contar antes de empezar a escribir. Yo sé que hay muchos escritores que son muy distintos a mí, en muchos círculos literarios, tales, con otros escritores yo he debatido esto y me dicen, no, hombre, no, si lo bonito es tú tener una idea y te empiezas a escribir, la idea te va llevando, te va llevando. Yo soy incapaz, Óscar, me reconozco incapaz de eso. Yo necesito tener todo el armazón diseñado, construido, que sea sólido. Quizá Pepa, por eso tardo tanto en sacar una novela, porque necesito que este puente no se caiga. Y entonces, una vez que tengo toda la estructura construida, empiezo a desarrollar los personajes, sus fichas, cómo son, cómo viven, su pasado, su presente, etcétera, etcétera. Y al final, pues esto todo se va desarrollando de manera que la novela cobra vida, ¿no? Evidentemente, Óscar, en la vida no hay una sola fórmula única del éxito, eso es evidente. A mí ya La tumba de Colón, El Papamago, El país de los espíritus, que fueron novelas que funcionaron muy bien y que, como digo, están traducidas a muchos idiomas. Esta pregunta me la han hecho muchos italianos, por ejemplo. Yo tengo la suerte de que todas mis novelas están traducidas al italiano. Yo no sé por qué también al ruso. Parece que en Rusia gusto mucho, por alguna razón que no sé. Y entonces, pues, esta pregunta me la hacen bastante, ¿no? ¿Cómo esta arquitectura de novela tan... Bueno, yo creo que hay muchos autores que lo hacen así, ¿no? Por ejemplo, las novelas de Dan Brown tienen todos el mismo patrón, están cortadas por el mismo patrón. Ken Follett también sigue el mismo patrón en prácticamente todas las novelas. Bueno, es una manera de hacer el trabajo, de diseñar la obra y que conduce a un resultado cierto, que es lo que a mí siempre me da mucho miedo. Decir, oye, a ver si hago yo una novela aquí de 400 páginas y empiezo a naufragar, no sé cómo cerrarla, porque yo creo que a todos vosotros como lectores seguro que os pasa que cuando estáis leyendo una novela y llega a la mitad de la novela y veis que el autor como que no sabe para dónde vas y al final termina con un final de esto que tú dices, oye, eso da un coraje tremendo, ¿no? Entonces, se nota eso, Miguel, se nota. eso se nota y hay que tener mucho cuidado. Y luego otra cosa, Óscar, muy importante, que es que hoy día la novela que no te engancha en la página 10 se desecha. O sea, vivimos en una sociedad de consumo, ¿verdad? Con tantas posibilidades de ocio, que si las series de televisión, las redes sociales, los videojuegos, en fin, 1000 cosas, que entonces como la novela no te enganche pronto, la gente la deja. Entonces el autor, el escritor, tiene que calentarse mucho la cabeza para ser capaz de venderle en las primeras páginas, venderle algo al lector que sea capaz de decir, oye, aquí hay tomate, ¿eh? Aquí hay algo que yo sé que a lo mejor no es la 10, es la 20, la 40, pero no mucho más de ahí. Ya tienes que haber enganchado decididamente, haberle entregado tu corazón al lector y el lector tiene que estar ya ahí diciendo, contra, esto yo ya no lo puedo dejar. Porque si no es que te pasas a la serie, te pasas al no sé qué y al no sé cuánto. Entonces, pues todo eso yo efectivamente me dedico bastante a ello, lo construyo, no es baladí, me alegro que me lo preguntes, porque a esto le dedico bastante tiempo, me quita el sueño cuando estoy con una novela nueva, esto que tú me has dicho me quita el sueño y entonces pues me alegro que lo veas porque el trabajo de detrás está ahí. Pues funciona, solo digo eso, Pepa, funciona fenomenal, porque más te confieso que aunque quería saber dónde iba, lo que también esperaba era, cuando llegue el próximo capítulo, a ver quiénes hablan, qué conversan y qué dicen. O sea, que conseguías como que hubiera dos tramas para mí. Muchas gracias. Es una de las cosas que también me ha gustado mucho, lo de los diálogos que pones entre capítulo y capítulo, la verdad es que sí. Magda. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, bueno, Magda. si querías hacer un thriller, a mí me ha encantado porque me ha encantado la combinación histórica con la acción porque entretiene muchísimo. Entonces, yo desconocía completamente todo este tema de Colón, de que hubiera tanto embrollo con sus orígenes, con su rostro y demás. Quería preguntarte si actualmente hay algún proyecto abierto que sigan investigando eso y si tú participas alguno como fan de Colón que eres. Bueno, sí, de hecho, mira, sobre todo en el ámbito de los restos de Colón, hay
un profesor de la Universidad de Granada que fue quien hizo el análisis de los restos de ADN de la Catedral de Sevilla para ver si Colón está enterrado en Sevilla o está en Santo Domingo, y gracias a él, soy bastante amigo de José Antonio Lorente, y entonces pues yo le he encontrado información de los restos de Colón de Santo Domingo. Como soy profesor honorario de la Universidad de Santo Domingo desde hace 20 años, pues he tenido acceso a mucha información, a legajos muy antiguos que no están informatizados, que estaban perdidos, y yo he encontrado, por ejemplo, un informe forense de cuando en 1577 el esqueleto de Colón por primera vez se entierra en la Catedral de Santo Domingo, y allí se hace un inventario forense. Y dice, pues hay un fémur, una no sé qué, una mandíbula, no sé qué, el cráneo, no sé cuánto. Y todo esto yo se lo he entregado a José Antonio Lorente, que para él es muy útil esta investigación, porque, como sabéis, los dominicanos no dejan que España practique técnicas de ADN en el esqueleto de Colón de Santo Domingo, porque ellos dicen que Colón, está allí van muchos cruceros americanos, paran en Santo Domingo para ver la tumba de Colón de Santo Domingo, y ellos no quieren hacer esta prueba, ¿no? Pues entonces el profesor Lorente, gracias a los legajos que yo le he fotocopiado y le he traído, él ha hecho un peritaje forense de los restos que hay en Sevilla, porque en Sevilla hay muy pocos huesos, en la Catedral de Sevilla hay 400 gramos de hueso, hay muy pocos, ¿no? Sí, De Colón. sí. Entonces, pues él ha hecho un peritaje forense comparándolo con la Universidad de o sea, con la tumba de Santo Domingo. Y bueno, la conclusión es que básicamente el esqueleto está dividido. Es decir, es que probablemente Colón hoy día esté enterrado en Sevilla y también en Santo Domingo. A lo mejor algún día pues podremos unirlo y hacer un solo Colón, que merecería la pena, porque yo sigo apostando porque este hombre hizo mucho por España, le debemos mucho, le debemos, por ejemplo, que Estíbaliz esté aquí hablando español, y le debemos que este mestizaje, esta ampliación de la España conocida, de que viajemos 12 horas en avión y hablemos allí nuestra lengua y te encuentres con gente que es como tú, etcétera, todo esto se lo debemos a Cristóbal Colón. Y cada vez que atacan una estatua de Colón en Estados Unidos, nos están atacando un poquito a nosotros. Yo me siento agredido. Cuando atacan la estatua de Colón de Boston, por ejemplo, el otro día, que ha sido la última, yo me siento agredido. De hecho, la semana que viene veréis un artículo publicado en El Mundo, es un artículo de opinión, ya me hicieron una entrevista de la novela, fue de hecho la contraportada del Mundo la semana pasada, pero la semana que viene habrá un artículo de opinión, y le he llamado Salvar al soldado Colón, un poco siguiendo el juego del salvar al soldado Ryan. Luego nos quieres enviar el link. Pues os enviaremos el link, por supuesto. Claro. Igual que la película Salvar al soldado Ryan, había que salvar al soldado porque era uno de los nuestros. Y los norteamericanos, bueno, habéis visto la película, pues nosotros tenemos que salvar al soldado Colón, porque es uno de los nuestros. Yo sigo apostando por él. Qué bueno, qué interesante. Pues muchísimas gracias, Miguel. Mañana he quedado a las 11 de la mañana en la Plaza de Colón de aquí de Madrid, delante de la estatua de Colón, y seguro que el de la Sexta es lo primero que me va a preguntar. Oiga, ¿usted cree que hay que defender a este señor o no? Que, por cierto, una curiosidad que os cuento, en la estatua de Colón de Madrid, uno de los personajes que está representado abajo, en la base de la columna del Colón de Madrid, es Diego Deza, es un antepasado del señorito sevillano de Vinovela. Como dice en la novela, él era descendiente de Diego Deza, un famoso inquisidor de finales del siglo XV, de reconocido tal, y este señor, este Diego Deza, está representado en la estatua, en la base de la estatua de Colón de Madrid. Qué bueno. Pequeño detalle. Se lo diré mañana al de la Sexta, claro. Claro. Vale, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Magda. Amén. Hola, buenas tardes, Miguel. Encantada de conocerles. Encantado. Amén. Ha sido un placer. Yo estoy en Zaragoza. Tengo que decirle que para mí ha sido un placer leer su novela. Ha sido como una clase de historia novelada. Ojalá cuando yo iba al instituto hubiera tenido las clases de historia así, que me hubiera pintado la historia a mí de otra manera. Ha sido incluso divertido. Yo se lo agradezco un montón. Leyendo el otro día un artículo de una entrevista que le hicieron en Diario Sur, decía que volvía a escribir nuevamente sobre Colón porque se quedó muchos enigmas del almirante sin novelar. A mí, la parte que me ha causado muchísima curiosidad de la novela precisamente ha sido la de esos enigmas, ese personaje tan misterioso que es Colón y que yo, la verdad es que desconocía, tengo que decir. Como el tema del retrato, de la firma, me gustaría si nos podría contar algún enigma más que se pueda saber.
Claro que sí, sin ninguna duda, Mami. Sí, efectivamente, Colón es un personaje histórico que acumula una cantidad de enigmas sin resolver increíble. Yo me permitiría decir y afirmar que es el personaje de la historia más enigmático, el que más secretos no revelados nos ha dejado, nos ha legado. Fíjate que en vida, durante su vida, Colón, cuando llegó a Castilla, él decía que era extranjero, pero jamás dijo extranjero de Génova, o extranjero de Francia, o extranjero de no sé dónde. Era sencillamente extranjero. Él y sus hermanos, todos se declararon sencillamente extranjeros. Y sus hijos tenían tal confusión creada por su padre que no sabían de dónde era su familia. Hasta tal punto que su hijo Hernando, cuando muere Colón, su hijo Hernando, que vivía en Sevilla, y de hecho hizo en Sevilla la mayor biblioteca de su época, pues Hernando Colón se va por toda Europa a ver de dónde era su padre. Miguel, perdona un momento, ¿sabes dónde sale la biblioteca que hizo Hernán? En un libro que acaba de publicar Luis Sueco. Ah, bueno. Muy bien. El mercader de libros, puede ser. El mercader de libros, sí. Sí, la El última. mercader de libros. Sí, no, la verdad es que Hernando Colón era un auténtico personaje, que además estuvo con su padre en el cuarto y último viaje, pasó 3 años navegando con su padre. ¿Tuvo tiempo su padre en un barco tan pequeño de decirle, mira, pues nuestra familia es extranjera italiana o extranjera? Bueno, pues es uno de los, quizá el enigma más grande, porque mucha gente se disputa, digamos, el país de origen de Colón, pero al mismo tiempo hay más enigmas. Por ejemplo, ¿tenía el mapa de Toscanelli? ¿Qué información tenía para descubrir América? ¿Por qué conocía también la ruta? Él, cuando sale de Palos, el 3 de agosto de 1492, resulta que sigue una ruta muy definida. Tenía clarísimo por dónde navegar, pero con una claridad meridiana. Todavía hoy, 5 siglos después, los marinos se preguntan cómo diantres sabía este hombre la ruta a seguir. En el diario de a bordo de Colón hay episodios, yo lo he leído varias veces, tiene episodios increíbles. Por ejemplo, 5 días antes de descubrir América, del 12 de octubre del 1492, antes de llegar al mar de los Sargazos, que es una zona de algas muy espesas en las Antillas Menores, dice, atención que por aquí vamos a tener problemas con algas. Está escrito y resulta que efectivamente se encuentra con el mar de los Sargazos. O sea, ¿cómo sabía este hombre que allí iba a tener problemas con las algas? Una serie de enigmas que están ahí. La firma, habéis visto en el libro, ¿no? En la novela, yo reproduzco la firma original de Cristóbal Colón. ¿Qué significa esa firma? SASXMI XPO Ferrens. ¿Qué quería decir este hombre con esa firma? Alguien que firma así es evidente que tiene un enigma ahí oculto, porque además ordenó a sus herederos firmar como él. Les dijo a sus hijos, a sus nietos, tenéis que firmar como yo firmo, con esta misma pirámide de letras. ¿Por qué? ¿Qué significaba esa firma tan rara? Y bueno, y para colmo, pues ahí está, que la tumba, todavía no sabemos si está enterrado, es que incluso después de muerto es enigmático este hombre. Tiene muchos enigmas, yo he utilizado el del cuadro, el del retrato, porque es quizá uno de los enigmas menos conocidos y me daba mucho juego para la novela. No existe un rostro conocido de Cristóbal Colón. Todos esos retratos que veis en la Wikipedia, en las pinacotecas, en los museos, son retratos de Cristóbal Colón pintados muchos años después de su muerte, y por personas, pintores que no lo conocían. Entonces, ¿cómo una persona que descubrió América, que ya en su momento tuvo un auge enorme, toda Europa estaba pendiente desde el primer viaje? Hay que decir que Colón escribió una carta a los reyes que se reprodujo en 14 idiomas del siglo XV, cuidado, ¿eh? Fue una de las cartas después de la Biblia, el mayor bestseller del siglo XV, después de la Biblia, fue la carta de Cristóbal Colón a los reyes diciéndole que había descubierto América. ¿Cómo una persona de ese éxito no fue retratado? ¿Cómo al llegar a la corte, los pintores de la corte no le hicieron 20 retratos? 20. De hecho, sabéis que Colón era almirante de la mar Océana, era el segundo almirante de Castilla, por decirlo así. Del primer almirante de Castilla hay 20 retratos. Tenéis aquí en Madrid, en varios museos de Madrid hay retratos del primer almirante de Castilla. ¿Por qué del segundo almirante, y más conocido que el primero, por cierto, no hay ningún retrato? Pues porque él se encargó en vida de que nadie le retratara. Él no quería que su rostro fuera conocido. Y es evidente que ahí hay un enigma muy grande. Y hay dos teorías. La primera es la del Colón judío.
¿era Colón judío? Si era de familia judía y evidentemente el día antes de salir para América los reyes católicos habían expulsado a los judíos de España, pues él tenía que ocultar su apellido y su rostro. Y la segunda teoría es la del Colón corsario, no pirata, corsario. Es decir, Colón podría haber estado en naves por el Mediterráneo, naves con bandera de un determinado país, atracando a barcos de otras banderas, entre ellas la de Fernando el Católico, para quedarse con sus riquezas. Si eso hubiese sido así, es evidente que Colón intentaría por todos los medios que Fernando el Católico no supiera que él era quien era, un corsario. Es decir, que tenía muchos motivos para ocultar su rostro y lo consiguió. Y murió y no sabemos cuál era la cara del hombre que descubrió América. Un placer descubrir este personaje misterioso. Muchas gracias. Diego. Buenas tardes, Miguel. Quería comentarte que realmente he disfrutado muchísimo con la novela, porque además me ha parecido que es una gran historia de aventuras y yo soy muy amante y seguidor de las novelas de aventuras. Esta además en concreto tiene mucha acción, cosa que lógicamente agradezco, y me ha gustado mucho también todo lo que son los personajes. Álvaro, Aser e incluso la marquesa. Mi pregunta es, porque como antes de terminar no me queda muy claro si hay como una intención de que la historia no acaba ahí, sino que Álvaro pudiera en un futuro, porque se queda creo que el problema este del cacique enterrado y tal, como que le promete que tiene que averiguarlo, pero luego por otra parte, sin embargo, dice algo así como que está cansado y que prefiere olvidarse, y entonces no me queda muy claro y me gustaría saber si te has planteado continuar con Álvaro y convertirlo en una especie de Indiana Jones o algo así, o termina aquí la historia para siempre. Bueno, Diego, buena pregunta. Mira, efectivamente mucha gente me dice que el personaje de Álvaro Deza es bastante curioso, es atractivo porque tiene, por ejemplo, esto de que le gustan los días pares, ¿verdad? Es una invención que perdóname que te corte, porque me pasa todo lo contrario. Yo odio los días pares y soy de días impares total. O sea, que me llamó la atención precisamente eso. Perdón. Bueno, pues fíjate que es un extraño señorito andaluz maniático, ¿verdad? Y que cuando le echan de la nobleza hace como hacen todos los señoritos andaluces, se va al Sálvame a contar las infidelidades matrimoniales y las cosas para seguir llenando el bolsillo un poco, ¿no? Bueno, efectivamente los personajes son muy importantes. Me lo decía también Javier Sierra, que es buen amigo, el escritor, lo conocéis. Javier, que además ha tenido amablemente, me ha hecho una frase para la novela, que está en la faja esa que tiene la roja que tiene la novela. Javier leyó la novela muy al principio y le encantó el personaje. Me dijo que la había abordado, qué ocurrencia que había tenido con este hombre y tal. Bueno, Álvaro efectivamente es un aventurero porque como es una novela narrada en primera persona, la voz narrativa es en primera persona, entonces, hombre, es el personaje principal con diferencia, porque cuando tú narras en primera persona, desnudas mucho a ese personaje. Obviamente, él está pensando y lo que está pensando el escritor lo está plasmando en el papel. Esa voz narrativa que desnuda al personaje lo hace atractivo también si se consigue que tenga una serie de anclajes en la realidad que sean atractivos. En el caso de Álvaro, ese corazón partido entre Sonsoles la marquesa y Valentina la americana, pues mucha gente me dice, pero qué dubitativo es este hombre, ¿cómo se puede uno enamorar? Pues yo creo que es la vida misma, ¿no? De alguna manera uno a veces se enamora, se desenamora, pues con la marquesa recibe varios palos muy fuertes y esa historia de amor, pues también yo creo que resulta al final atractiva. El libro, efectivamente, yo creo que todos los libros, Diego, tienen que tener algunas cosas relativamente inconclusas, un poco, ¿no? En el sentido de dejar cabos abiertos, que el lector haga volar un poco su imaginación. Yo con el cacique sobre todo, lo que he querido es decir, Colón en ningún momento maltrató a los indios ni fue una persona, como decía Fray Bartolomé de las Casas. Yo quería hacer un guiño hacia esa unión final de Colón con los indios y decir que de alguna manera la relación estaba ahí. Si los indios murieron todos, probablemente ahora lo estamos sabiendo, fue debido a los virus, ¿no? De hecho, con el coronavirus hemos descubierto cómo cuando no estamos inmunizados para un virus, la humanidad sufre mucho. Y como la humanidad no estaba inmunizada para el COVID-19, pues lo estamos pasando fatal.
Pues eso fue lo que pasó en América. Los indios nativos americanos no estaban inmunizados ni para la viruela, ni para el sarampión, ni para las paperas, ni para un montón de virus que les llevamos los españoles sin saberlo. Y ahí fue donde se diezmó la población nativoamericana, pero sin un ánimo de exterminar, de genocidio. Yo por eso cuando muchos países de Latinoamérica utilizan la palabra Colón genocida, en alguna estatua de Estados Unidos se le ha pintado así, le han puesto genocida en inglés, me parece una exageración, porque primero, Colón no quería exterminar a los indios, eso es una barbaridad, pero ni Colón ni la corona española, como sabéis, porque los reyes católicos, de hecho, hicieron las primeras leyes de protección de los indios de un imperio en el mundo. Ningún otro imperio ha defendido a los indios como los defendió Isabel la Católica. Y sin embargo, pues ahí está la cosa. Entonces, bueno, es evidente que se han quedado algunos flequillos que podían... Diego, pues a lo mejor esto puede dar lugar a una nueva versión. No lo tengo en la cabeza, no tengo en la cabeza el seguir escribiendo sobre esta historia. Tengo otros proyectos en la cabeza, pero no es este. Pero que de alguna manera sí que da mucho juego. Yo creo que Colón sigue dando mucho juego para escribir más novelas. Es un personaje inagotable, no más novela, enciclopedias, da para escribir enciclopedias de él, y el tema de las relaciones de España con América Latina da para muchos más libros. Y yo creo que la fórmula de la aventura es una fórmula imaginativa para que entre bien, para que sea atractiva, pero que seguiremos viendo libros de este tipo de arquitectura. Estoy convencido. Muchas gracias. Ana. Hola Miguel, buenas tardes. Encantada de conocerte. Ana. Igualmente. Nada, yo quería comentarte varios aspectos. De entrada, me ha apasionado la novela, me ha gustado muchísimo por muchos factores. De entrada, porque coincido al 100% contigo en que para mí España nunca quiso colonizar América, sino que quiso expandir como una prolongación de su territorio. Y creo que lo explicas además muy bien en una de esas conversaciones que a mí, te digo, cuando terminé el libro, me volví a empezar a leer capítulo por capítulo ese prólogo que hace siempre, esas conversaciones entre Federico y Álvaro. Entonces, me las leí luego todas seguidas, de tirón. Y me fascinó porque ahí saqué muchísimas claves del libro. Entre una de ellas, cuando le pregunta a Álvaro y le dice Faustino, dice, vamos a ver, dice, es más fácil culpar a los demás de tus propios errores que reconocer, por ejemplo, que Estados Unidos barrió, por ejemplo, a los indios. Yo siempre he dicho que España es un país que no se cansa de tirar piedras contra su propio tejado. Siempre nosotros mismos nos ponemos como los más malos del mundo mundial y siempre he dicho lo mismo. O sea, los ingleses han arrasado, colonizado, fulminado y barrido cantidad de países, los belgas, los franceses, todos los países que tuvieron colonias. Pero nunca he oído a ningún país decir, hemos hecho mal, hemos arrasado, hemos destrozado una civilización. Entonces, bueno, ahí coincido contigo 100%. Otra de las cosas que te tengo que dar gracias, de verdad, me has descubierto, me has levantado la caja de Pandora con Colón. O sea, me has suscitado muchísima curiosidad, muchos de los enigmas que yo desconocía. Y bueno, pues me leeré, no me había leído el libro previo tuyo también que tenías de Colón. Y bueno, te seguiré fielmente porque quiero saber más. Soy de espíritu curioso y la verdad que me ha fascinado y quiero seguir aprendiendo de ello. Y por otro lado, quería hablar de Álvaro. O sea, yo Álvaro desarrollo con él una relación de amor-odio, porque de verdad hay cosas que no entendía de él. No puedo entender, o sea, semejante cuadro que descubre con semejante enigma, o sea, tiene la llave del conocimiento del rostro de Colón y ese cuadro se tira viajando solo en el aeropuerto, en la propia sede. Yo decía, no me lo puedo creer que lo deje solo. O sea, está abandonando el cuadro continuamente, es como si no le importara. Después de que se parte la cabeza y la cara con todo el mundo, ese cuadro se tira solo por ahí navegando un montón de tiempo. No lo entendía. Eso es una de las partes del libro que me ha puesto nerviosa, o sea, me ponía nerviosa de pensar que el cuadro desapareciera, que se cargaran el cuadro. Como se estaban cargando las estatuas, digo, se van a cargar el cuadro y se van a cargar una de las oportunidades de conocer realmente el rostro de Colón. Y es una de las partes de la novela, de verdad, que me ha llegado a poner nerviosa y me ha hecho casi odiar a Álvaro, es decir, eres un despistado, o sea,
te merecen lo peor. Te merecen lo peor. Bueno, Ana, sí, efectivamente es que el pobre Álvaro se ve inmerso en una espiral de acontecimientos que no sabe qué hacer, no sabe dónde atender, porque es que le culpan desde el primer momento. Él no espera, él llega de Madrid a Nueva York, el cuadro lo custodian desde la fundación, ¿verdad? Lo ponen a buen recaudo, ahí está bien protegido. Pero luego explota la estatua, desaparece Federico, desaparece todo el mundo, le llega el FBI, a él lo culpan. Es un poco la dinámica de la novela de hacer una espiral de acontecimientos muy rápida, como tú has dicho, que ponga nervioso al lector, claro, se trata de eso. Una novela sin tensión no es novela. Una novela que no tensionemos, el escritor, uno de los grandes problemas es que tienes que tensionar al lector, porque si no es que no tiene atractivo, ¿no? Si tú ya sabes lo que va a pasar, si tú sabes qué tal, entonces pues la novela como que pierde interés. Una de verdad que es lo más difícil probablemente de una novela de este estilo, es tensionar al lector. Y en este caso, efectivamente, el cuadro desaparece, o sea, se lo lleva Héctor, el ayudante de Federico, luego se lo llevan a la fundación, bueno, está más o menos a buen recaudo, pues efectivamente podía haber desaparecido. Yo podía haber tirado por ahí en la narración, he dicho, pues ahora el cuadro desaparece, ahora es otro enigma, ¿dónde está el cuadro? ¿Se lo han llevado? Ese podía haber sido otra. Pero bueno, como el enigma estaba y la aventura estaba centrada en el propio Álvaro, como digo, narrado en primera persona, es evidente que Álvaro no podía ir a México con el cuadro cargado, ¿no? No puede ir cargando con el cuadro y luego vuelta otra vez y tal. Esa peripecia que sufre al pasar la frontera, esa crítica que le hago a Trump, ¿no? Con los misiles. Sí. Le das pero bien. Y además, y fíjate, esto a Estíbaliz, habría que decirle, fíjate Estíbaliz, como de alguna manera hago que el español, con pasaporte español europeo, tiene que pasar clandestinamente la frontera desde México a Estados Unidos. Eso es toda una greguería. Por la ironía. La ironía. Eso es una auténtica ironía, es una greguería. Entonces, bueno, pues son detalles del libro de alguna manera yo me ponía en la piel de los mexicanos y veía el cómo deben de estar sufriendo con el tema del muro, con el tema de cómo pasa la frontera, de esa diferencia entre el norte y el sur. Es un pequeño, o sea, el escritor no puede, muchas veces no debe poner las cosas de manera desveladas, muy desveladas. Tiene que dejar un grado de imaginación al lector para que el lector se ponga y vaya descubriendo y viendo esas cosas, sus puntos de vista, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que, bueno, esto es lo que yo quería hacer, una novela rápida, vertiginosa, que crispe, claro, que cree tensión, ¿no? La tensión narrativa, insisto, Ana, es lo más importante de una novela, de un thriller. En un thriller, si no hay tensión, no hay thriller. Es que no hay thriller. La tensión hay que crearla desde la página número 1, lo antes posible. Y cuanto antes luego se lo consiga el autor, mejor. Y cuanto más tiempo mantenga la tensión, mejor. Porque así... Aquí la llegó hasta el final, o sea... Aquí ha llegado hasta el final, o sea... Claro, necesitas saber al final qué va a pasar. A ver, pero la mejor ironía es la de Álvaro vistiéndose de charro mexicano. ¿De charro mexicano? Bueno, pues, oye, Estíbaliz, Ana, que esto nos ha pasado a todos un poco, ¿eh? O sea, todos los que vamos por allí, a veces pues tenemos que vivir con la cultura del país, ¿por qué no? Claro, evidentemente. Te has puesto las botas de piel, admítelo, Miguel. Yo me he puesto botas de piel y hebillas. Y he cabalgado en caballos mexicanos y venezolanos, ¿eh? Oh, my God. Ni yo he hecho eso. Pues yo sí. Y los tequilas reposados, porque les pones a todos los chupitos de tequila desde las 8 de la mañana, vamos, como si tomaran agua. Es una cosa. La verdad, no, pero vamos, Ana, es que eso es una realidad. Mira, yo he estado en México a finales del año pasado, en diciembre, las 2 primeras semanas de diciembre del 19. Y es que allí te ponen tequila para desayunar y mezcal para desayunar. Y estás todo el día tomando tequila, es que es una realidad. Bueno, no pasa nada, te dejas llevar por el país, pero de alguna manera es que estás en una reunión de esto de mucha gente y es que no te das cuenta y te sale de atrás un camarero y te pone un tequila en la mano. Y tú tienes que contemporizar y te lo tienes que beber, ¿no? Porque si no queda raro, pues son chupitos, ¿no? Y hay millones de publicidades de cosas gástricas, porque claro, tienen el estómago reventado. Yo nunca he visto tantas publicidades de cosas para el estómago como en México. Así es, toman muchas cosas. Ellos no le dicen picante, le dicen picoso. Alimentos picosos. Y allí está todo picoso. Y el tequila ayuda un poquito a esto, sí. Bien, pues nada, no te entretengo más porque hay mucha gente que quiere. Muchísimas gracias por tu novela y de verdad espero
impaciente ya lo siguiente. Tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, hola Laura, ya te vemos. Ah, sí, mira. Hola, ya estoy por aquí. Hola. Bueno, os he estado siguiendo el audio todo el rato. De María Eugenia, y si queréis en algún momento de la conversación intervenir, pues sin problema, ¿vale? O sea que no hay... Muy bien. Ashley. Bueno, hola, buenas tardes. Ha sido un placer leer tu libro, porque la verdad es que es súper entretenido. Hay muchísimas preguntas para hacer y bueno, hemos estado ahora hablando muchísimo de Colón y después de lo que dicen que fue tan nefasto todo lo que hizo, que realmente mitigó un poco las guerras que había dentro, ¿no? ¿Tú qué piensas que hubiese pasado si Colón hubiese llegado allí? Pues hace muy buena pregunta. Si Colón no hubiese llegado allí, podían haber pasado muchas cosas. Imaginemos que no hubiese llegado nadie, o sea, que la cultura occidental, es decir, que el Renacimiento europeo no hubiera llegado aún a América. Pues ahora mismo habría unas 50 guerras civiles en todo el territorio americano. Esto los intelectuales mexicanos, colombianos, peruanos, lo dicen mucho, lo dicen mucho. Fíjate, por ejemplo, un dato, Asten. Solo en Bolivia hay 30 lenguas vivas. En México hay 30 lenguas vivas, que no se entienden unas a otras. Un agua no se entiende con un toluca. Un mexicano no se entiende, y así. Pues, ¿qué hubiera pasado? Pues es que estarían todavía en guerras civiles, estarían peleándose porque es una realidad que estaban en un estado cultural y en un estado de desarrollo científico por detrás de Occidente, ¿no? Por detrás de lo que era Europa. Entonces, no habían descubierto todavía los metales, practicaban los sacrificios humanos, la rueda, no había rueda. O sea, pues estarían en guerra, sin ninguna duda, ¿no? Estarían en una etapa de desarrollo como estuvo Europa en el medievo, en la Edad Media Baja, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? Y la pregunta derivada es, ¿y qué hubiera pasado si lo hubieran descubierto otros imperios? Supongamos, esto yo con los mexicanos lo digo por mucho. ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si México lo hubieran descubierto los británicos? Hubieran hecho como el general Custer en los Estados Unidos, el 7º de caballería, ¿no? Lo del único indio bueno es el indio muerto. Eso nosotros no lo dijimos nunca, jamás. Nos mezclamos con ellos, convivimos con ellos, nos casamos con ellos, tuvimos hijos, le dimos nuestra sangre, nuestros apellidos. Entonces, es una pena que esto no se valore, sino todo lo contrario. E insisto, la culpa de esto la tienen hoy día los descendientes nuestros. No lo tienen... De todas las maneras, tal y como está la situación y tal y como somos los españoles, al final... hasta nos vamos a llegar a creer que los culpables somos nosotros. Claro, es la famosa leyenda negra. Esta famosa leyenda negra que crearon los holandeses cuando España era, digamos, hegemónica en los Países Bajos, ellos desarrollaron un rechazo muy fuerte hacia la cultura hispana y desde Holanda se desarrolla de forma absolutamente interesada una famosa leyenda negra aprovechando algunos manuscritos desenterrados de Fray Bartolomé de las Casas y demás, que era una persona irónica, exagerada, eso estaba claro, ¿no? Recordemos que Bartolomé de las Casas fue el que dijo, precisamente Bartolomé de las Casas era esclavista africano, esto hay que decirlo. Lo cuenta mucho mi paisana Elvira Rocabarea en su libro Imperiofobia y la leyenda negra. Fray Bartolomé de las Casas, que es el que ayudó indirectamente, pero ayudó a los holandeses a desarrollar la leyenda negra, llegó a decir que en América había que llevar esclavos africanos porque no tenían alma. Decía que los negros no tenían alma. Eso está escrito. Y lo dijo y lo escribió Fray Bartolomé de las Casas. Pues es el mayor puntal que tiene la leyenda negra. Es una pena porque nos la hemos creído nosotros mismos. Tú fíjate, Asten, que ahora mismo si miras Casa del Libro, las críticas de mi libro, o en otros muchos sitios, o en las redes sociales, ¿no? En Facebook, en Instagram, muchas veces publicamos una cosa desde HarperCollins o yo mismo tal, y siempre surge alguna voz que dice, pues Colón era malo porque mataba a los indios y a esclavistas y hay que ver, y no sé qué. O sea, y son españoles, ¿eh? O sea, hay muchos españoles que han adoptado
la leyenda negra como propia. Y esto es una pena, porque había que, no sé, desde los institutos, los colegios, tendríamos que ser capaces de clarificar la historia y de hacer valer esta historia. Y como he dicho antes, y defender al soldado Colón, porque no tiene culpa de todo. Evidentemente. El soldado Colón. Muchísimas gracias y nada, muchísimo éxito, que además lo va a tener. Muchas gracias, Ace. Pepa, si me permites el añadido por lo que contaba Miguel, y creo que además mi generación, yo tengo 50, o sea que vivimos ese momento en el que empiezan a cambiar los libros de texto, porque claro, muere Franco, etcétera, etcétera, y claro, se hacía mucho hincapié en la leyenda negra, pero para bien, porque claro, todo era hablar de conquistas, pudimos, ganamos, colonizamos, o sea, es que era como que éramos los mejores, pero claro, los mejores y contando todas las barbaries que no se habían hecho, pero era lo que se vendía entonces y lo que se glorificaba. Y en las aulas te lo contaban así, claro. Sí, es obvio, Óscar, que es la parte buena de la historia de España. España nunca ha sido tan grande, tan potente. ¿Te acuerdas tú de esa frase que efectivamente estudiamos los libros de la escuela de GB? El sol. El rey sol, exactamente, el sol nunca se ponía en el Imperio Español, nunca fue tan grande España como con Felipe II, gracias a Colón, por cierto. Entonces, bueno, pues eso nos hace... Y fíjate, Óscar, que de alguna manera esto que acabas de decir es muy interesante y muy importante, porque es una pena, porque políticamente hablando se ha cogido a Colón y se ha cogido este tema de la leyenda negra y de Latinoamérica, y si tú defiendes a Colón es como si fueras de derechas, ¿no? Es como si fueras nacionalista español. Es que yo soy un español y yo la bandera española, y entonces hay personas de izquierda que dicen, no, pues es que hay que quitar las estatuas de Colón. Por ejemplo, Podemos lo está diciendo. Podemos lo ha dicho en Mallorca, lo está diciendo en Cataluña, en Barcelona. Y es una pena que se politice este tema, porque no tiene nada que ver con la política. Yo he tenido la oportunidad de hablar con más de incluso con un alcalde de Podemos, y dice, bueno, si a mí me parece, el debate es muy rico, el debate es muy interesante, pero vamos a debatir, vamos a hablar de verdad. En vez de pedir que se retire una estatua de Colón de Mallorca o la que sea, vamos a tratar de ver qué pasó realmente. Y una vez que analicemos y sepamos y estemos de acuerdo en lo que pasó, pues entonces ya decidamos si hay que quitar o no hay que quitar. Pero esta pequeña dicotomía o separación que hay, en esto los españoles es que somos muy cabezones. Y es que o eres de aquí o eres de allí. Pues no, señor. Colón, con sus luces y sus sombras, tuvo aciertos, tuvo errores, y ya está. Entonces, pues hay que debatir, pero genocida. Cuando por ejemplo, en Mallorca han dicho, Colón era genocida y hay que quitar la estatua de Mallorca. Pues, a ver, vamos a ver. Diga usted en qué se basa para decir que Colón era genocida. Debatámoslo, vamos a debatirlo, y si era de genocida, pues quitemos la estatua, pero antes debatámoslo, ¿no? Antes de que pida usted quitarla. Pues esto ha creado ahí una separación, como siempre en España, en que si defiendes el no sé qué y el no sé cuánto, ya parece que eres muy conservador. Y entonces lo chulo es defender a los indios y decir que no sé cuánto y hay que quitar... No, por Dios, no. La historia está para eso, los historiadores, los libros, la cultura escrita, y hay que ser capaces de discernir una cosa y otra. Pero desgraciadamente tengo que decir que es así. Hay una corriente de opinión que opina, que piensa que si tú dices que hay que defender a Colón y la herencia española y lo que hicimos allí, que no fuimos tan malos, ya eres conservador. No, señor, yo no soy conservador, no sé por qué me tienen... pero tampoco, es que no sé, es una cosa que clama al cielo, y que desgraciadamente no somos capaces, en pleno siglo XXI, en el año 2020, no somos capaces de abrir un debate sincero, abierto, inteligente sobre este asunto. Incluso que llegara, lo que habéis dicho antes, incluso a las escuelas para retirar la leyenda negra, y que la leyenda negra no nos la creyéramos nosotros mismos. No somos capaces de hacer eso, desgraciadamente. Hay una canción de los Nikis que es muy graciosa, que se llama El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Que es buenísima, o sea, y ese grado de humor, ese esplendor del Imperio Español entonces. Hola, buenas tardes, Miguel. Bueno, yo te sigo desde hace mucho tiempo. Me ha quitado la pregunta, Óscar, ¿sí? Porque era relacionada con toda la leyenda negra española, que nosotros nos avergonzamos mucho de ella, y en cambio luego llegan los americanos con los indios y sus caballitos, lo que decías antes, y han hecho miles de películas y miles de libros orgullosos de ellos, y nosotros como que nos avergonzamos mucho de esa leyenda negra, que encima no es
no es real. Así es una desgraciada historia. Fíjate, efectivamente, que en Estados Unidos, donde sí hay leyenda negra, porque es declarado y a la vista está que no hay mestizaje y los indios nativos americanos, la gran mayoría, han desaparecido, esas razas no existen, sus idiomas, su cultura no existen, no así las mexicanas que siguen existiendo, pues en Estados Unidos, que sí que fueron genocidas, que sí que hubo un machaque a los indios terrible, etcétera, pues ahora, cuando quitan la estatua de Colón y la estatua de Junípero Serra, etcétera, ellos no quieren entrar en el debate. Para ellos es más fácil, como tienen ese complejo, porque lo tienen, porque saben que lo hicieron mal, pues entonces es mejor no entrar en el debate de Colón. Allí, prácticamente en Estados Unidos, nadie estaba defendiendo a Colón. Ese es el artículo que se publica la semana que viene en El Mundo. Que comentaba yo antes de salvar al soldado Colón, yo creo que es necesario que lo que está pasando de las estatuas en Estados Unidos se defienda, y se defienda desde el Estado español. Yo creo que el embajador español en los Estados Unidos debería ser más contundente, y el Instituto Cervantes, porque incluso una de las estatuas que ha sido vandalizada es la de Cervantes, que fue esclavo en Argelia durante 5 años, ni más ni menos. Es decir, que es una pena todo lo que está pasando y no hay una defensa del Estado español hacia lo nuestro. Sin embargo, fíjate, por ejemplo, Italia, pues las grandes empresas italianas, como ellos dicen que Colón era italiano, genovés, pues entonces han salido en defensa de Colón. Y la marca de moda Ferragamo, la famosa marca italiana de moda, pues ya ha dicho que va a poner 5 millones de dólares para patrocinar el desfile del 12 de octubre. El 12 de octubre, por la Quinta Avenida de Nueva York, siempre hay un desfile. Pues este año Ferragamo dice, yo pongo ahí 5 millones para patrocinar lo nuestro. Pues yo estoy esperando que alguna empresa española, no sé qué, el embajador de España, el alcalde, no sé quién sea, diga, oye, vamos a defender al soldado nuestro. Nada. Pero es que yo creo que nos avergonzamos un poco sin saber. Por eso yo siempre digo que hay que conocer la historia y tenerla muy presente para no repetirla, pero es que como que lo tenemos ahí, que no sabemos exactamente lo que ocurrió y que nos avergonzamos mucho de ello. Sí, correcto. Ha habido un salto cultural importante desde la EGB a los actuales planes de formación. La historia apenas se estudia. No sé, yo a los chicos jóvenes les preguntas cosas de la historia nuestra y no las saben, no las conocen. Es una realidad, no las conocen, no las estudian como las estudiábamos nosotros, ¿no? Que conocías un poquito más de la historia. Y eso es una pena. Bueno, y si hablamos de Latinoamérica ya es peor todavía, porque para ellos la historia empieza con el descubrimiento, precisamente. Apenas se estudian las razas anteriores porque no se sabía nada de ellas. Cuando los españoles llegamos a América es cuando empezamos a documentar cómo son las culturas de allí, en qué estado de desarrollo estaban. Anterior a esa documentación no había nada. Entonces tú ahora mismo abres un libro de un escolar de México, yo lo he hecho. ¿Y dónde empieza la historia de México? Empieza en 1492. Un poquito antes dicen, bueno, aquí había no sabemos quién construyó las pirámides que están a 50 kilómetros de México, no sabemos no sé qué, desaparecieron una serie de culturas que se hablaba de ellas, pero la historia de México comienza cuando llegamos nosotros con la información que hacemos los españoles. Y en Venezuela también. Y en Venezuela Yo siempre también. decía que estudiar historia en España tiene que ser horrible porque tienen como 2000 años de historia. Y en Venezuela solo hay 500, así que se lee rápido. Efectivamente, tiene el libro del escolar español, pero vamos, que tendríamos que estudiar más historia, porque yo creo que los pueblos, no sé quién dijo esta frase, pero los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y entonces conocer la historia es muy bueno para no caer en los mismos errores y avanzar. Y desgraciadamente la estamos estudiando muy poquito. Aunque curiosamente los libros de historia interesan mucho, la novela histórica está de moda, todo esto, pero tenía que estudiarse mucha más historia en los libros de texto y además llegar a un consenso histórico, por ejemplo, con esto, con la leyenda negra, eliminarla de nuestra historia y decir realmente lo que pasó para no pisarnos de nuevo nosotros mismos. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues yo soy una fan de Colón. Desde siempre, de hecho, en el año 90, en mi luna de miel, dediqué uno de los días de mi luna de miel, que fue en República Dominicana, pero del año 90,
a ir a Santo Domingo Capital, me hicieron ponerme un montón de cosas para entrar en la catedral para ver la supuesta tumba de Colón. Siento mucho no estar mañana en Madrid porque me voy de vacaciones esta noche, porque si no, yo vivo muy cerquita de la Plaza de Colón y estaría allí a las 11, pero vamos, como una loca en una esquinita para ver esa entrevista. Me han quitado ya muchas preguntas, pero me gustaría que cuánto hay de novelado en su novela y cuánto es ficción. Yo en parte sí que reconozco bastante, y que nos contara un poco de esa investigación, aunque ya sé que sabe mucho del tema, pero esa ardua investigación que ha tenido que llevar a cabo. Y solo quiero decir en favor de Colón, primero, que no se puede mirar la historia de hace tantos años con los ojos del siglo XXI, porque entonces habrá que ver cómo nos miran a nosotros dentro de otros 500, y que a mí me gustaría saber qué harían todos esos que le critican cuando de repente, sin ningún tipo prácticamente más que un astrolabio o algún instrumento de navegación bastante básico, coges 3 barcos, te vas a lo que era la mar desconocida y te metes ahí a buscar y no tenían ni Google, ni radar, ni nada de nada, a la buena de Dios. A mí me gustaría ver a todos estos que critican, a ver si ellos hubieran sido capaces de ser tan, pues un descubridor, y gracias a ellos, como a Munsen o como a otra gente, pues tenemos el mundo que tenemos hoy con sus cosas buenas y sus cosas malas. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén, por tus palabras. Pues efectivamente, me alegro que seas compañera mía en el amor a Colón y que hayas estado en la República Dominicana. Si estuviste en 1990, de hecho, estarías en la catedral. Claro, no estaba construido el faro de Colón, el faro es posterior. Se hizo con ocasión del quinto centenario. Sí, pues efectivamente, es un país increíble. La República Dominicana donde está enterrado Colón, pues es un país de la relación esta de amor-odio que decíamos antes nosotros, de España con está más al amor que al odio. Mientras que México está más hacia el odio, México con nosotros tiene una relación muy tensa. Eso es, llamémosle tensa, ¿verdad? Sin embargo, la República Dominicana, el español y todo lo español es cariño, 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 y es muy distinto, ¿no? Yo me encuentro muy bien. Es de los países de Latinoamérica donde me gusta más ir y donde me encuentro muy bien. Aparte, hay más seguridad que en otros sitios de Latinoamérica. Efectivamente, Belén, lo que has dicho es totalmente cierto, y de alguna manera es una pena que no se valore lo que hizo España. Esas personas que se metieron en un cascarón de 9 metros, que eran los barcos aquellos, las naos y las carabelas, ¿no? Eran barcos de 9 metros. Imagina lo que es 9 metros, eso no es nada. 9 metros no es nada. Eso se debía de mover terriblemente, y eso era una muerte casi segura. O sea, atravesaron un mar no conocido sin saber dónde iban, pero no en el primer viaje, y en el segundo, y en el tercero, y en el cuarto. Era jugarse la vida. Ir allí era jugarse la vida. Eso nunca se ha puesto en valor. Nunca, nunca. En Latinoamérica eso no se le presta ningún tipo de valor. Fíjate, Belén, que en este último viaje que he hecho a México, hablando de esto que tú efectivamente dices, de la relación con estos pueblos y del no prestarle atención y prestigio a lo que hicimos los españoles, pues resulta que estaba yo allí un día en el hotel afeitándome, y entonces pues el presidente de México, que es un antiespañolista declarado, López Obrador, que dijo que el rey de España, Felipe VI, tiene que escribirle una carta de perdón a los indios mexicanos por el genocidio, pero si un genocidio, entonces habríamos acabado con ellos. ¿Cómo vas a escribir una carta a alguien que no existe? O sea, ya en eso encierra una... Bueno, pues decía que el primer corrupto, porque a su partido, el partido del gobierno mexicano, que es el partido Morena, se llama así, Partido Morena, es el partido que gobierna en la República Federal de México, pues descubrieron el día anterior un caso de corrupción. Entonces el presidente de la República de México, en vez de decir, pues oye, efectivamente en mi partido ha habido un caso de corrupción, ¿sabes lo que hace? Pues echarle la culpa a Hernán Cortés. Dijo que la culpa, pero con toda la cara del mundo. Sí, dijo, lo sé. Porque miren ustedes, la corrupción no es un problema nuestro, es un tema importado. Es importado de España. ¿Saben ustedes quién fue el primer corrupto? Dijo este hombre, López Obrador. Dice, el primer corrupto fue Hernán Cortés, porque cuando llegó a la playa de Veracruz se autonombró alcalde sin que nadie le votara, sin ningún título, porque no hubo elecciones. ¿Habrá más corrupción que ser alcalde sin ser votado? Pero bueno, pero vamos a ver. Un ignorante.
absoluto, ¿verdad? O sea, si no existía, la ciudad de Veracruz no existía un Estado como lo conocemos, ni un sistema, no había democracia, por descontado. Un poquito más allá estaban los aztecas que te sacaban el corazón. Eso es peor que nombrarte alcalde sin que te voten, digo yo, porque la democracia es muy posterior. En fin, yo creo que todo esto es una cosa que está ahí, que exigiría este plan estratégico nacional para tratar porque en el fondo son nuestros hermanos. Todos estos pueblos son nuestros hermanos y merecería la pena el poder unirnos más, estar mucho más unidos, querernos más en definitiva, ¿no? Y a mí me duele mucho cada vez que voy por allí. Fijaos que en la novela, recordáis, por ejemplo, que había una conversación cuando Álvaro llega a Cuernavaca, pues hay una cena donde está el gobernador de Morelos y está el obispo y está no la mujer, sino la querida o la amante de Federico, la esposa mexicana, llamémosla así, y entonces, pues, doña Teresa, y entonces, pues, ahí le invitan a una cena a Álvaro, y en esa cena se produce un diálogo. Ese diálogo, que yo reproduzco en mi libro, yo lo he tenido 20 veces allí. A mí, cada vez que voy por allí, me invitan a la casa del no sé qué, a la casa del director del banco no sé qué, a la casa del no sé cuánto, porque cuando vamos los españoles les encanta exhibirnos, ¿eh? A ellos les encanta. Eso de que vaya un español con cierta cultura y invitarlo a cenar a su casa y hacer un agape de esto con 100 personas y hacer que... Eso les encanta. Eso es una cosa para ellos como... O sea, tienen una especie de complejo que se ha quedado ahí. Y entonces, esas tertulias, cenas, donde al final acaba saliendo este tema, a mí me encanta, es delicioso, porque yo no me callo, ¿eh? Yo no me callo. Soy el mayor embajador. Bueno, soy muy valiente. Soy el mayor embajador. Ya veo, un colón. Bueno, soy el mayor embajador de España en este asunto. Yo voy por allí y digo abiertamente lo que creo que tiene que ser, ¿no? Y, por ejemplo, esto que he contado de que México cerró 9.000 escuelas en un año después de la independencia, justo el año después de la independencia, es un tema que los mexicanos no saben, no se lo creen. Y la última vez que estuve, precisamente, no sé si era obispo o cura o yo qué sé, uno que me dice, documénteme usted eso, dígame por favor, le voy a dar mi correo electrónico y usted me lo manda. Busqué dónde está esa información, porque está en multitud de textos, y se lo mandé. No me ha contestado todavía, ¿eh? O sea, se debió quedar calladito. Porque eso es un tema que allí no se dice. No se dice, sencillamente no se dice. O sea, ellos han ido hacia atrás, fueron hacia atrás. Lo de la pérdida de California en menos de 20 años, eso es el Tratado de Guadalupe Herrera. Eso es un tratado que hicieron ellos con los Estados Unidos después de una guerra, que malperdieron de una manera increíble, y además que cobraron una mísera cantidad por el estado de California, se dejaron mal vender. O sea, una cosa increíble. Pues mira, esto fuisteis vosotros solos, porque ya que yo no era España. En fin, son situaciones, Belén, que es una pena que estén ahí, y yo ojalá que haya contribuido con un granito de arena a este asunto. Con una piedra, sí, muy grande, no es granito, es mucho más. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está por aquí María Eugenia, nuestra editora, y yo creo que la novela se va a vender por allí, me han dicho. De hecho, la tumba de Colón se vendió muy bien en toda Latinoamérica. En Estados Unidos se vendió bastante bien, y yo no es que no me callo con estos temas, o sea, debe ser que en estos países pues también hay personas que quieren ver la versión nuestra, evidentemente, sí. Que no solamente Sí. están... Afortunadamente yo creo que hay quien quiere oír la otra parte también. Y habrá quien no le guste absolutamente nada, porque rebatirle las ideas preconcebidas es muy complicado. Pero sí que va a ir Colón para allá otra vez. Muchas gracias, María Eugenia. A través de tu mano. Me han llamado algunos lectores de Argentina y de México, precisamente, que si la novela iba a estar por allí, porque son lectores de papel. En el ebook ya lo tienen, evidentemente, pero en papel, y muy bien. Sí, Bueno, sí, irá de camino, porque la cosa no ha permitido mucho movimiento. Lo mismo la próxima vez que vaya, si el libro ya está allí, no me dejan volver, me secuestran y... Esperemos que no. O no te dejan entrar, eres persona non grata. A ver, yo creo que debate sí que vas a generar, ¿eh? El debate es bueno, Estíbaliz. A mí me encanta. Es que me tomaría un café y hablaría contigo 6 horas de todo lo que yo he apuntado. Pues cuando tú quieras. Eso cuando tú quieras. El debate Eso es muy bueno. cuando estemos en Madrid con un cafetito seguimos. Pues perfectamente, Pepa, sin Y no ninguna nos duda. acabamos un café o lo que se tercie.
Sí, señora. O un ron venezolano, Estíbaliz, un ron, a ver, un Un Doña Santa Teresa. Teresa, un Santa Teresa. Santa Brugal Teresa. nunca, nunca No, Brugal, no. mi ¿Por gente. qué Brugal no? Porque Brugal es dominicano y un reposado. Venezuela tiene sus propios rones, somos competencia directa. El reposadito. cacique 500 es Oh, espectacular. Está buenísimo. Yo me Qué lo rico. mando a traer de Venezuela, el cacique 500, porque es joya pura. Sí. Bueno, Querido. seguimos. Fernando. Quedan 3. ¿Se ha ido Fernando? Ah, ya. Justo se había ido. Hola Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Un placer conocerte y bueno, ya te conozco de cuando sacaste La tumba de Colón. Yo empezaba la carrera, estaba en primero de la carrera de Historia y desde entonces te conozco, ¿no? Y la verdad es que fue un libro que, vamos, que me gustó mucho y con este me confirmas que bueno, que no hay que acudir a escritores extranjeros muchas veces para disfrutar de un thriller internacional con misterio y que uno aprende de esos libros al extranjero, sino que aquí en España tenemos buenos escritores. Muchas gracias. Que por cierto, Fernando. si me lo permites, la frase que decías de los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. ¿Sí? Se le atribuye a un par de personas, entre ellos Nicolás Avellaneda y George Santayana. Ah, perfecto, lo voy a Por si apuntar, te porque sirve luego. yo la digo mucho y no sabía de quién era. Nicolás Avellaneda. Yo creo que es de Santayana, o siempre he tenido ese... Porque en la carrera de historia siempre es algo que nos lo suelen repetir mucho. En Venezuela dicen que la dijo Bolívar. Y hay gente que jura y perjura que es de Bolívar esa frase. Oye, es una curiosidad. Entiendo que el nombre de Álvaro es en homenaje a tu hijo. Sí, mi hijo se llama Álvaro, es un poco, no es señorito, no es un chaval, no es estudioso, es trabajador, no es señorito, pero vamos, sí, hombre, me gusta. Álvaro es un nombre antiguo, es un nombre muy antiguo que se ha rescatado recientemente. Yo creo que en los últimos 20 años hay muchos Álvaros, ¿verdad? Pero de alguna manera es un nombre que desapareció en una etapa y que ahora está otra vez de moda. Yo a mi hijo le puse Álvaro. Y bueno, pues sí, se me ocurrió ponerle Álvaro con el apellido Deza, con ese juego, con ese guiño a su antepasado, ¿verdad? Y no sé, uno tiene que buscarse los nombres. El escritor que busca nombres, esto es siempre una entelequia. ¿De dónde saca uno los nombres? Que suenen bien, que parezca, que el nombre represente un poco al personaje, ¿no? Álvaro también es un apellido un poco pijo, ¿no? Me parece. Hay muchos señoritos por ahí, Álvaro no sé qué, Álvaro de Marichalar, Álvaro de no sé cuánto. No sé, pues será. Pues Miguel. Hombre, si se hubiera llamado Manuel o se hubiera llamado no sé qué, a lo mejor no era lo mismo, no lo sé, pero esto es complicado ver la asociación de ideas, las neuronas, cuando le pones el nombre al personaje, de dónde vienen esas ideas, la verdad. Pues Miguel, dos preguntitas, un momento, que Espera un son dos momento. curiosidades Espera, que Fernando. tengo. Espera, Dime. ahora sigues. Antes de seguir, os habréis dado cuenta que se han ido dos porque se han tenido que ir, pero a mí me gustaría, porque se tiene que ir Estíbaliz, que cogiéramos el libro todos para hacernos la fotografía del grupo que nos solemos hacer. O sea, que la que tenga por ahí, y luego ya pues sigue Fernando, ¿vale? Tú no le tienes, Miguel, el libro. Aquí está. Estíbaliz, coge el libro. Estíbaliz, Es coge que el libro. lo tengo en electrónico y no tiene pila al Kindle. O sea, que te estoy... ¿Me puedes hacer un Venezolana montaje? tenías que ser. Es que en Venezuela no hay luz. Es es que lo había que es haberse lo que terminado, tengo. ¿lo ves? Yo hubiese nacido igual. Sin acento panchito. Ya está. Pero sin mi acento no soy nadie, Óscar. No. Que tú lo digas. Pues Miguel, dos preguntitas y tú ¿Sí? me las contestas con el tiempo que tú creas. Yo no La tengo primera. ninguna prisa, ninguna. La primera, yo soy en cierta manera defensor digamos, de Alonso Sánchez, un poco. Me gusta la figura de qué Alonso bueno. Sánchez.
Qué bueno. Entonces, yo me gustaría, primero, saber si tú te atreverías con una trama donde estuviera, porque claro, Alonso Sánchez es otra incógnita relacionada con Colón. Exacto. Si te atreverías con una trama Alonso Sánchez, Colón al estilo de esta. Y segundo, viendo que hablas de señoritos andaluz, a mí me ha recordado a la duquesa de Alba, ¿no? Un poco estas circunstancias. Sí. Hablas del muro, ¿no? El muro y los mexicanos. Hablas de Colón y de hacer estallar las estatuas. ¿En algún momento tú te has parado a pensar, decir, creo que me estoy colando y que me van a llover palos por todos lados? Muy buena pregunta, Fernando. Pues, hombre, siempre uno trata de ser cauto, ¿no? Pero también hay que ser provocativo, ¿no? Porque si no eres provocativo... Mira, cuando me hicieron la primera entrevista en relación a este libro, muchos amigos me decían, oye, has sido muy provocativo diciendo, bueno, pues hay que provocar. Incluso una entrevista en un periódico tiene que ser picante, porque si no, el titular los periodistas no te lo compran, ¿no? Efectivamente, sí, siempre me pregunto no pasarse un poco con respeto. Yo creo que con las cosas con respeto nunca son provocativas, siempre son hasta cierto punto proponer cosas que sean interesantes y que se puedan debatir, siempre hay que hacerlo y siempre es positivo. Y lo que decías de Alonso Sánchez de Huelva, esa es una teoría apasionante. A mí me apasiona. Yo me he leído, no una, 2 veces el libro de Juan Manzano, El secreto de Colón. Además está documentado hasta la médula. Una cosa increíble. Si es que está claro, totalmente claro, Fernando, que Colón tenía información privilegiada. Colón sabía perfectamente la ruta, sabía muchas cosas, lo sabía. Él estaba tan convencido de que allí había tierra, porque probablemente Alonso Sánchez, un piloto desconocido, un marino desconocido, que los vientos le llevó hacia Occidente y luego una tormenta le trajo de nuevo hacia Portugal, donde vivía en ese entonces Colón, pues allí el maltrecho Alonso Sánchez le contó a Cristóbal Colón que había llegado a unas tierras, que había visto unos indios, que había visto no sé qué, el mar de los Sargazos, etcétera. Le dijo la ruta, se lo dijo todo. Y por eso Colón tuvo tanta fe en su proyecto descubridor. Colón estuvo, pues, ¿cuánto fue? 30 años, 20 y tantos años, ¿no? Vendiendo su proyecto descubridor. Es decir, estuvo en Francia, en Portugal, fue a reyes europeos, luego en España. En España estuvo 10 años, del orden de 10 años, vendiendo su proyecto y nadie se lo compraba, hasta que Isabel la Católica, a través de sus confesores de cabecera, le prestan atención a Colón y finalmente compran el proyecto descubridor como tal. Pero Alonso Sánchez puede ser una realidad. Tengo que decirte que en Andalucía, donde yo vivo, en Huelva, tiene incluso un parque. Hay un parque con una estatua, es la estatua de Alonso Sánchez. Le llaman Alonso Sánchez de Huelva, el auténtico descubridor de América. Yo por esto está muy escondida la estatua. Efectivamente, está muy escondida, un parquecito pequeño, correcto. Pues cuando los nórdicos dicen que Colón no descubrió América, que fueron los vikingos, y es probable que los vikingos llegaran allí. Digo yo, no, antes está Alonso Sánchez. Antes estaba... Pero efectivamente, Fernando, hay un libro muy recomendable, no es novela, es un ensayo de un autor que se llama Juan Manzano, que es una delicia, porque es un libro bastante gordo, como en 2000 páginas, describe con pelos y señales y hilvana un montón de ideas para llegar a concluir que efectivamente Alonso Sánchez, o sea, que hubo un predescubrimiento. Y la mayor prueba son las capitulaciones de Santa Fe, ¿no? Ese contrato donde Colón, con los Reyes Católicos, unos días antes de conquistar Granada, se compromete a descubrir América, dice textualmente las tierras que yo ya he descubierto. Eso está escrito. Y ese documento, las capitulaciones de Santa Fe, son anteriores a la partida de Colón. Él pone por escrito y firma con los Reyes Católicos que él ya ha descubierto América. O sea, se le escapó, no sabemos. ¿Un error de lenguaje? Pudo ser. Pero Alonso Sánchez es una teoría deliciosa. Yo no he querido meterla en el libro para no confundir más, porque ya hubiera sido una... Ten en cuenta, Fernando, que el libro es lo que es un thriller. Yo quería hacer una novela rápida, que enganche, que se te pega a las manos, ese era mi objetivo, y uno tiene que tener un objetivo cuando escribe, tiene que tener muy claro qué es lo que quiere, ¿no? Y no desviarte de ahí, porque si no se te va el papel lo aguanta todo, ¿eh? Mira, hay un autor
me parece que es Don Winslow, sí, que precisamente lo publica María Eugenia en HarperCollins, Don Winslow, que dice que escribir una novela, o sea, escribir un guión de cine es como nadar en una bañera, no te puedes mover. Mientras que escribir una novela es como nadar en el mar. O sea, es que tú puedes tirar para cualquier dirección, te puedes perder y te puedes ahogar, porque es que tú no sabes dónde vas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener una estrategia, decir, no, yo quiero exactamente esto, y voy por aquí, y esto es lo que yo hago, bla, bla, bla. Y lo de Alonso Sánchez lo pensé, sí, lo pensé, claro que sí. Es más, yo fíjate que estuve muchos días escribiendo la novela en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid, allí yo en la sala, pidiendo libros para documentarme con ciertas cosas, y más de una vez tuve en las manos el libro de Juan Manzano, pero era ya demasiado. Hay tantos secretos colombinos que puse los más significativos. Pero muchas gracias por recordármelo, Fernando, y no, vamos, admite una buena novela de intriga, ¿eh? O sea que si te gusta escribir, Fernando, anímate, porque Pues muchas gracias. admite una buena novela de intriga. Esa está muy documentada, es una teoría muy plausible, muy interesante y que hay que ir a por ella. Perdona, Miguel, ¿cómo se llama el libro de Juan Manzano? El secreto de Colón, creo que se llama, así tal cual, El secreto de Colón, sí. Gracias. Bueno, pues siguiente pregunta. Estefanía. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, Estefanía. Me he dado cuenta con tu libro que es muy interesante y que somos unos grandes desconocedores de la historia de Colón. Entonces, la portada me ha llamado muchísimo la atención porque quiero entender que es como si fuera un fragmento del cuadro que descubrió Álvaro y que a raíz de ahí empieza todo el periplo de la novela, que solamente se le ven los ojos. Bueno, esto quiero entender que es lo que descubrió Colón, pero ¿esto es lo único que se conoce? ¿O ni siquiera? No, ni siquiera, Estefanía. Bueno, tengo que agradecerle primero a HarperCollins la portada. A mí me parece un portadón. Es una portada muy bonita, muy sugerente. Es una portada muy atractiva y que además representa muy bien lo que es un thriller. Se ve la silueta de Nueva York. No es una novela en clave histórica, sino que es una novela actual. Y entonces, bueno, pues yo creo que se han conjugado todos los elementos. El del cuadro, ese cuadro que no se conoce el rostro de Colón, y como no se conoce, bueno, pues aquí el autor de la portada ha puesto ahí como una especie de desgaje, ¿no? de un trozo del papel y se ven los ojos medio desvelado ese rostro. Bueno, es un juego creativo para atraer la lectura, el interés del comprador de la novela en la mesa de novedades de las librerías, ¿no? Pero bueno, no es como efectivamente, como es real ese enigma, no existe un cuadro de Colón, por lo tanto tampoco sabemos cómo son sus ojos. Sí que es verdad que en algunas descripciones históricas, su propio hijo Hernando, en Historia del Almirante, decía que su padre era de ojos azules, nariz luenga, rostro alargado, pómulos altos y rojizos. O sea, una descripción de la cara de Colón sí está hecha por su hijo. Pero poco más, o sea, cuadro fidedigno de Colón no hay. Entonces, esto simplemente es el arte que ha tenido el autor de la portada, que insisto, a mí me gusta mucho, y que ha querido pues crear un cierto misterio, enigma en esta composición, pero nada más, no se puede decir aquí que este sea... Desgraciadamente no. Estas cosas de la historia no sabemos. Lo mismo, en un momento dado se descubre un cuadro al modo, igual que he dicho yo con las estatuas, ¿no? Que fíjate por dónde, pues están atacando las estatuas, como digo yo al principio de la novela, pues a lo mejor resulta que se descubre un cuadro de Colón secreto, pues y entonces la realidad supera la ficción de nuevo, ¿no? Pero en principio no, esto es producto de la imaginación del autor de la portada. Pues muchas gracias y enhorabuena porque la verdad es que está muy interesante. Muchas cosas gracias. para aprender y para sacar algo de él y de poder investigar. Muchas gracias, Estefanía. Gracias. Gracias por tus palabras. Natalia. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Natalia.
Bueno, como verás, nos has enamorado a todos. Estamos totalmente, somos fans ya tuyos incondicionalmente por tu novela. Y a mí me ha gustado mucho un personaje, Aser. Y conociéndote ahora, tú no eres ahí el Aser que está guiando a Álvaro hacia, venga Álvaro, céntrate, que no llegas a destino. Porque yo conociéndote ahora tal y como hablas, digo, es que te veo como Aser. Bueno, Natalia, buena pregunta. Bueno, vamos a ver, mira, el personaje de Aser, que efectivamente es muy atractivo bajo mi punto de vista y que daba mucho juego, es inventado, pero tampoco es inventado exactamente, porque yo me encontré cerca de mi casa, cuando yo estaba escribiendo la novela, me encontré un señor que estaba viviendo en una furgoneta roja, cerca de mi casa, y veía, yo pasaba todos los días, que salía a correr por la tarde un poquito, y veía, yo vivo en Málaga, en un barrio que está muy cerca, está en la playa, entonces cuando iba para la playa a correr, pues veía a un señor viviendo en una furgoneta, allí muchos días, y tenía muchos libros, tenía dentro de la furgoneta muchos libros. Y entonces, al cuarto o quinto día, el hombre me saludaba al verme pasar todas las tardes. Ah, buenas tardes, buenas tardes. Se veía que tenía mucha educación, ¿eh? Se veía. Y yo me preguntaba, ¿qué hace un hombre así en una furgoneta? No tenía el perfil del indigente ni del necesitado. Y entonces ya me paré a hablar con él. Y esta idea de una persona que se recluye en un espacio pequeño para pensar mejor y para no estar rodeado de las 1000 cosas vacuas que tenemos en la vida y que nos disturban y nos hacen dirigirnos a nuestros pensamientos, eso fue basado en una historia real, fue una persona real, no soy yo. O sea, sí, lo hice judío porque me venía muy bien a efectos de la novela, judío sefardita. Pero me sorprendió que una persona de esa cultura, viviendo en un espacio tan pequeño, tuviera tantos libros en una furgoneta, porque podía tener otras cosas, una pantalla de una tablet, un no sé qué, un no sé cuánto, para lo que tendría cualquiera. Bueno, él tenía muchos libros y mucha cultura. Y estuvo allí, pues yo te diría que casi un mes, ¿eh? Y de él saqué esta idea, digo, es que es un personaje que te... Porque yo creo que todo este tipo de personajes raros, ¿no?, en las novelas, son los que nos cautivan un poco. Y dices, ¿esto qué es? Uno está, el lector se le va a la cabeza y dices, pues, vamos a ver, y empiezas a pensar, ¿de dónde sale este tío? ¿Esto qué es? Que está allí, ahora está aquí, ¿y qué quiere? ¿Qué es malo? ¿Es bueno? ¿Qué querrá? Bueno, pues dentro de un thriller es fundamental, Natalia, el crear este tipo de dinámicas y tratar de que el lector se deje llevar, y sorprenderlo, en la medida de lo posible, sorprenderlo. Yo espero haberlo hecho. Sí, lo has conseguido. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya que hemos preguntado todos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ana. Yo. Una pregunta. A mí es que el personaje de Sonsoles me ha gustado mucho. Me parece una persona, lo que pasa es que luego le dejas un poco ahí arrinconada, un poco maltratada psicológicamente por Fidel. Yo creo que el personaje de Sonsoles podía haber dado mucho juego, porque me parecía un personaje, ella me parecía una mujer con mucho carácter, con mucho glamour, con mucha cultura, y le dejas ahí un poco ni sí ni no. Yo, para mí, me parecía una mujer mucho más para Álvaro que Valentina. Valentina es que me cae reguleras. Qué buena apreciación, Ana. Vamos a ver, al escribir en primera persona, o sea, cuando un escritor se decide a escribir en primera persona, la voz narrativa, en primera persona, eso te constriñe mucho. Ya no puedes hacer muchas cosas que puedes hacer con la voz omnisciente. Si haces una voz omnisciente, tú puedes decir, ahora corto aquí, ahora hago una escena de Sonsoles en el palacio, peleándose con el mexicano, vemos por qué el mexicano la maltrata, como tú bien has dicho, por qué el mexicano nada más que quiere de ella esto, aunque tengo que decir que también había una crítica velada en esa situación del mexicano hacia como son en general muchos hombres en Latinoamérica. Son muy machistas. El machismo está muy extendido en América, mucho más que aquí, bastante más que en Europa. Aquí hemos avanzado afortunadamente mucho.
pero Sonsoles cae presa por su situación económica, por su tal, porque en un momento dado se desenamora de Álvaro, decide, bueno, que el amor ya no es el mismo después de 5 años, como le pasa tanto a todos estos famosos, ¿no? Que de los del Sálvame, que se enamoran ahora, se desenamoran, se vuelven a enamorar, en fin, pero el caso es que Sonsoles cae en las garras de este pérfido Fidelio Pardo, y entonces, bueno, pues este personaje... El nombre es genial, Miguel, el nombre es genial. Fidelio Pardo, es tan sonoro. Es muy de telenovela mexicana, ¿verdad? Pues efectivamente Fidelio Pardo la maltrata. Y Sonsoles hubiera dado más juego, claro que sí. De todas maneras, Valentina, que es un personaje que había sido también, y de alguna manera había sufrido mucho en el pasado cuando Álvaro lo había dejado, pues resulta que Valentina merecía también un respeto, una nueva oportunidad, ¿no? Porque confió en Álvaro, le volvió a dar su corazón. Y en el fondo surge lo del hijo, que eso ata mucho a las parejas, como no. Y bueno, yo creo que de todas maneras, Rana, en las novelas tiene que haber personajes que sufran mucho. Si no, insisto, la novela, si no te yo por lo que veo, por lo que me has dicho antes y ahora, pues me alegro que te haya producido esa tensión de que Sonsoles no había... es necesario que esos personajes se tensionen para que el lector llegue hasta el final y vea a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Hay que dejar algunos cabos medio sueltos para ver cómo se atan y dejar un poco la imaginación del lector volar hacia el final, que bueno, que de alguna manera convenza y ate todo lo que se ha dicho durante la novela. Durante la novela Sonsoles tiene la oportunidad de unirse de nuevo a Álvaro, en aquel encuentro que tienen en el restaurante San Ángelo Inn, en Ciudad de México. Tiene la oportunidad de hacerlo, pero decide no hacerlo. Fidel se lo dice, Fidel dice que todavía le quiere. Sí, así es. Y ahí está el amor todavía, pero ella como que no sé, es un poco una mujer también un poco soberbia, un poco tal, como... En fin, el amor es así. Ana, ¿quién entiende el amor? Esto... Nadie. Y otra pregunta, fíjate, cuando empecé a leer el libro, cuando aparece ese cuadro, yo tengo una idea, siempre la he tenido desde pequeña, yo no sé, vamos, yo tengo una edad, nací en un día aciago para Álvaro, que es el 11 de octubre, entonces... con los años que tengo, yo me acuerdo que cuando nacías, a los padres se lo vendían una especie de diploma que venía el nombre de los padres, el nombre del chavala y la fecha de nacimiento. Y en ese especie de diploma era típica de los años 60. Yo nací en el año 63, pero vamos, yo vi el de mi hermana, que es mayor que yo, he visto el mío, he visto de los 60 a los 70, he visto pues casi toda la gente de mi... más o menos año lo tenían. Y ahí venían eran 3 figuras, fundamentalmente. Una que era la imagen de los Reyes Católicos y otra la imagen de Colón. Anda. Es que le he estado intentando buscar ahora cuando me he ido, porque creía que lo tenía guardado en un sitio, no lo tengo ahí, tengo que buscarlo y de verdad, en cuanto que lo encuentre, os voy a hacer una captura y os lo voy a mandar. Pues es la imagen de Colón que he tenido grabada en mi cabeza toda la vida. Qué bueno, qué bueno. Yo lo tengo también. Tú lo tienes también. Yo soy del 74, pero tengo, con motivo de mi nacimiento, tengo un cuadro conmemorativo donde viene Colón, los Reyes Católicos, el escudo de España y las calaveras en un mar con el horizonte al final. Exacto. Qué bueno. Qué bueno. A ver si lo encuentro, hago la captura y os lo envío para que lo veáis. Y el escudo del régimen arriba. Sí, con el galio imperial y con el águila. Sí. Ah, o sea que el régimen franquista se aprovechó de la idea de los Reyes Católicos y de Colón como símbolo de España, ¿no? A lo mejor por eso este tema que he comentado yo antes de por qué... Pero yo creo que era más un poco, pues bueno, pues por darle un poco de junta al cuadro, más que, yo creo que eso era más del señor que ideó el diploma aquel, que fuera una cuestión del propio régimen que yo creo que ni le iba ni le veía, o sí, o era una cuestión de decir, el imperio sigue aquí, somos grandes, y hemos llegado hasta el infinito y más allá. España es una grande y libre. Es que eso es yo creo que de las clases, de las aulas. Yo creo que el uso propagandístico que hizo el régimen de todo ese tema es una de los que ha perjudicado históricamente a todas esas hazañas que
que se han conseguido. Bueno, o esos logros o esas aventuras. Pero Porque es, yo claro. en la carrera tenía profesores que no hablaban bien de la conquista o del descubrimiento. Claro. Pues es una pena que haya pues uno de los asuntos más que España tiene que saldar, de los asuntos históricos que España tiene que terminar de rematar y de debatir, pero bien, técnicamente, pero históricamente, en plan historiográfico y de alguna manera, pues que no se utilice de forma partidista. Sí, es una pena. Bueno, pues no, yo creo que estaríamos aquí, Miguel, mucho más, porque yo creo que todos en un momento dado tuviéramos preguntado muchas más cosas, pero alguna vez hay que terminar. Que sepas que ha durado más que duran, como dije al principio, hora y media nomás, y ha durado casi 2 horas, pero nosotros encantadísimos. Encantada. Yo me he quedado casi sin batería en el ordenador. Yo menos mal que tengo el cable. Yo lo tengo enchufado porque es verdad que el Zoom gasta mucha batería, es verdad, consume mucha batería. Pues ha sido un placer, Miguel. Como ya te he dicho, espero que nos veamos septiembre, octubre, en la feria en Madrid, que seguro que si hay feria, esperemos que sí estés, y ya nos tomaremos algo por allí, por el Retiro, por donde haga falta. Y muchas gracias, Laura, muchas gracias, María Eugenia, por este libro y por haber podido hacer este encuentro con Miguel, que le teníamos a vosotros. Muchas gracias a vosotros por la acogida. Sí. Nada, Pues está genial. Bueno, pero seguimos, seguimos. Seguiremos viendo en redes. Haremos eso, por supuesto, pero... Ya sabéis que lo hemos hablado muchas veces, Pepa, la literatura, los libros, las novelas se venden con el boca a oreja, boca a boca, como se quiera decir, la recomendación, más allá de que salga en un periódico una entrevista o que salgas en La Sexta, que saldré en La Sexta, pero yo Claro. creo que se venden por las recomendaciones de amigos. Decir, pues mira, me ha encantado tal novela, léetela que ya verás como no sé qué, y las recomendaciones funcionan. Pues ojalá que me ayudéis y bueno... Seguro que sí, seguro que sí. Además lo verás. Hay una editora que un día en un desayuno de prensa decía, es que antes mandábamos a los periódicos el libro y ponían un pequeño artículo y genial. Dice, pero es que ahora no. Ahora son las redes, los blogueros, todos los que lo mueven y nosotros, encantados, Miguel. Porque además cuando nos gusta una novela yo creo que se nota en los comentarios que ponemos, en los comentarios que hacemos con el autor y en la publicidad que le podamos en redes, claro. O sea, porque en realidad las redes mueven Estoy todo. encantado con los comentarios que estoy leyendo en la web de Casa del Libro, de Amazon, en fin, en todos los sitios hasta ahora, la verdad, y si te soy sincero, Pepa, estoy increíblemente alucinado porque es que nadie me ha dicho que no le ha gustado la novela. Todo el mundo, todas las críticas son muy positivas, el 100%, y con palabras muy tal, en fin, como un sueño. Es que Porque nos eso parece significa muy amena. que- Una curiosidad, Miguel. Esa fotografía con el libro y Antonio Banderas, a ver, ¿tú conoces a Antonio Banderas? Yo conozco a Antonio Banderas, claro. Sí, yo conozco a Antonio Banderas y está leyendo la novela. Ya, por eso digo, es que Pero eso no significa, Pepa, eso no significa que vaya a hacer la película. no, ojalá. Pues podía, mira, podía. Ojalá.
Sí que es verdad que mi agencia editorial, yo tengo una agencia editorial que se llama Agencia Kerrigan, le ha mandado el libro a un productor que se lo ha pedido. Eso hay alguien por ahí que está interesado, pero no es Antonio Banderas. Antonio Banderas está ahora mismo más con los proyectos musicales, con el teatro, con que producir una película, que yo sepa, pero sí que es verdad que la está leyendo en este momento, La está leyendo. Pepa está como loca por pedirte que se lo presentes. Lo que pasa es que no se atreve. Yo también me apunto. Hay que decir que Antonio no se hace una foto con el libro de mucha gente, o sea, no es... Por eso. Porque es un primer figura mundial, y entonces pues él, y aparte que él tiene sus marcas, él tiene sus colonias, su línea de moda, su no sé qué, entonces no es fácil que Antonio... Pero vamos, esto fue en una tertulia, yo le di el libro, la dedicatoria, le gustó mucho y le dije, ¿te puedo hacer una foto? Y dijo que sí, y aquí estamos. En fin. Pues ya está. Muy bien, muy bien. Estupendo. Oye, ¿y mañana la entrevista la tienes en la misma estatua de Colón, de la Plaza de Colón? Sí, hemos quedado en el Centro Cultural, allí en la fuentecita esa, que está enfrente, claro, ahora la estatua está en medio. Ahora está en medio de la plaza, ¿verdad? Ahora ya no está en... Sí, exacto. Claro. No, pero la estatua está ahora mismo, está en la glorieta. Está en la glorieta. En la calzada. Claro, ellos lo que querrán es tomar una imagen mía con el libro para hablar del libro y que al mismo tiempo se vea de fondo el Colón, ¿no? Buscarán el ángulo. Claro, el ángulo. Claro, además tienes una parte en la Plaza del Descubrimiento. Sí. Sí que vienen las tres carabelas. Sí, correcto. Exacto. Entonces yo me imagino que aprovechando todo el tirón de eso, y la imagen de Colón, por eso decía, cuando decías lo de Colón, digo, te van a cortar todo el tráfico de la Castellana para... No. Ellos buscarán un sitio discreto para grabar y que no tenga ruido, todas estas cosas, y sobre todo que tenga la óptica de la estatua a lo lejos para que querrán que salga, ¿no? O sea, buscarán una cierta distancia. Digo yo, esto ya el cámara... Es una maravilla. Y ya, Miguel, si consiguen con efectos especiales que la vuelen, la estatua, pues ni te cuento. No. Mira, Óscar, la de Madrid no. Esto lo digo yo a muchos amigos. Me dicen, oye, hay que ver que los norteamericanos están haciendo la campaña gratis de la novela. Y digo, pues mi dinero me está costando. Pagarle a toda esta gente que vamos. No, eso es una broma porque... Al final eres tú, no Valentina, la que vuela las estatuas. Ya lo has confesado. Sí. Bueno, en este caso puede haber truco, Puede haber truco. Yo ya estoy aliado con Valentina y... Y a mí que me caía mal Valentina, pobrecita, mira. Mira quién era. La descubriste, ¿no? Le sacaste la... Muy bien. Bueno, pues... Pues nada, hasta pronto. Hasta pronto y muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Un placer. Adiós.